¿La gente no escucha bien? Vamos a ver. Parece que sí. Voy a cuadrar aquí lo que tengo, Paco. Súper. Listo. Bueno, Listo. muchas gracias. Estamos listos. Entonces, bienvenido, doctor Hiller, a las charlas cerveceras de Beer Travelers. Entonces, primero que quisiéramos saber, pues, Primero presentémonos todos. vamos a presentarnos todos. Entonces, yo y Camilo, él es Alejandro. Y con nosotros está, ¿cómo se pronuncia el nombre, doctor? Es Heinz. Heinz. Es sí. como, se escribe igual que la salsa de tomate, pero la EI en alemán es AI. Ok. Es Heinz. Entonces, pues, pero Heinz, Hans, uno cuando llega a otras partes le Heiler, Hanser. Pero no, para que la gente sepa cómo se pronuncia bien. Heinz, es la forma correcta. Listo, Heinz. Entonces, aquí Alejandro tenía una pregunta para usted muy importante para empezar. Para Sí. empezar, bueno, aquí, ¿cuántas personas conectadas tenemos? Tenemos 16, 36, no sé, no veo. Bueno, doctor, la pregunta, nosotros estuvimos probablemente haciendo un poquito de investigación y a mí una pregunta que me salió de la cabeza, ¿cómo llega un alemán a hacer cerveza a Colombia en los años 1800? Yo quiero que me expliques eso. Bueno, realmente a Colombia ya han llegado muchos alemanes, o sea, los Koch, por ejemplo, que fueron los fundadores de Bavaria, ¿cierto? Llegaban en 1890 y pico, o sea, los alemanes han estado viniendo a Latinoamérica desde hace 150 años más o menos. Sí. Incluso en Argentina, los alemanes son los que fundaron los bancos argentinos, los que ayudaron a organizar la moneda argentina, en Chile. Obviamente han habido como olas de migraciones, ¿cierto? Pero digamos que, o sea, así grandes, a principios de, más o menos desde 1900, incluso Avianca fue fundada por alemanes, eso se llamaba SCACTA, Sociedad Colombo-Alemana de Aviación, ¿sí? Antigua, pues, y ellos fueron los que primero los que trajeron los Junkers de pasajeros, o sea, siempre ha habido... Los alemanes son los que trajeron lo bueno a Colombia, pues. Los aviones y la cerveza. Ingenieros, generalmente eran profesionales, o sea, eran ingenieros, médicos, odontólogos, gente pues que tenía profesiones en Alemania y les gusta salir y explorar el mundo, no se quisieron quedar en Europa. Obviamente con tanto estrés y problemas y guerras por allá, pues ellos decían, no, vámonos a buscar. Ese fue el caso de mi abuelo, él sí llegó en el 31, él llegó primero como aprendiz en la cervecería Águila y después ya vino a vincularse como maestro cervecero. O sea, incluso él vino como estudiante. ¿Su abuelo fue el que fue parte de la creación de Cerveza Águila? Pues él fue aprendiz y me imagino que fue también, o sea, él fue como un interno, como dice hoy en día, un interno pues a la empresa. Él estaba haciendo su curso de maestro cervecero y le ofrecieron, porque había contactos pues y gente aquí, véngase para acá y mire la cosa. Vino y les ayudó a asesorar, pues, sobre todo el manejo de aguas, que eso es muy, muy importante, pues. Mi abuelo era experto en aguas también, aparte de ser maestro cervecero. Pero el agua es muy importante para hacer cerveza, ¿no? Pues si tengo como entendido, ¿no? El agua también es muy importante para hacer cerveza. Es correcto, sí. La calidad del agua, pues, hablemoslo así. Sí, el agua es demasiado importante porque es el 92-95% de la cerveza, más o menos, ¿sí? Y las sales y los ingredientes que tenga el agua pueden influenciar el sabor de la cerveza tremendamente, ¿sí? Por ejemplo, hay una cosa muy sencilla, el cloro es el que le da el sabor salado a las cosas, no es el sodio. Uno cree que es el sodio, pues el cloro de sodio es la sal, ¿cierto? Entonces uno dice, es el sodio y el sodio es el que uno tiene que bajar cuando sufre la presión. Bueno, eso es otro tema. Pero el que le da el sabor salado a las cosas es el cloro. Entonces, si yo tengo mucho cloro en el agua, esa cerveza no va a saber tan amarga y se me va más bien hacia el lado salado, por ejemplo. Una cosita pues así simple. Entonces, entre otras cosas, pues por ejemplo hay acueductos que le sale uno hierro, entonces da un sabor metalizado como cuando uno se chupa cuando se corta, ¿sí? Toda la sangre pues que uno se corta y se chupa, ese sabor metálico, ese es el que es desagradable, eso lo da mucho el hierro. Y a veces hay casas, por ejemplo, que todavía tienen tuberías de cobre viejas y todo eso empieza a soltar y no solo cobre, sino también pedazos de hierro y otros metales. Entonces el agua es fundamental, ¿sí?
Las grandes cervecerías industriales tienen plantas de tratamiento de aguas, incluso reciclan su propia agua, pero las tratan y con unos super mega filtros. Y entonces nos quedamos, yo me quedé en la historia de la familia porque esta historia es muy única. Sí. Entonces el abuelo se vino soltero, se vino joven, se vino casado, consiguió aquí una colombiana. ¿Qué pasó con el abuelo? Pues él se vino soltero, él se vino estudiante, así en barco pues, y con, o sea, casi que con el morral y ya. Y pues como que les gustó mucho el trabajo de él en la cervecería Águila, entonces él regresó a Colombia otra vez cuando ya se graduó en Alemania y se quedó en Barranquilla. Él emigró, pues estuvo en Barranquilla, allá conoció a mi abuela, que también era alemana, que estaba trabajando para la embajada alemana. Pues en esa época los alemanes eran más unidos, pues estaban, porque eran pues como los gringos ahora que son expatrios y entonces todos se juntan y se reúnen y es lo mismo en esa época, ¿cierto? Era una forma de no sentirse tan lejos de la tierra. Sí, tan lejos de la tierra, entonces hay celebraciones y todo. Obviamente los alemanes que estaban en Colombia realmente no tenían mucho que ver con el problema político en Alemania. De hecho, estaban huyéndole a ese problema político, pues el nacionalsocialismo y todo esto, ¿cierto? Sí. Entonces fue muy interesante y él se casó en Colombia y pues en ires y venires mi papá nació en Bogotá, por ejemplo, pero pues alemán, ¿cierto? Y así, y eso se quedaron en Colombia y la mayoría de los alemanes que vinieron a Colombia se quedaron en Latinoamérica, algunos se fueron para Ecuador, otros se fueron para Chile, ¿cierto? Sí. Entonces así es un cuento muy interesante. Ya yo habiendo vivido, yo me fui a vivir a Alemania también en especialización. Tuve la oportunidad de ir al sur de Polonia, donde nació mi abuelo. O sea, mi abuelo nació en Hirschberg, que es Monte de los Ciervos. En esa época, esa zona por eso es toda la etiqueta. Exactamente, es el ciervo. Vamos entendiendo cositas. Familiar. Para que la gente entienda. A ver, ¿dónde está? Acá. Tengo en la espalda. Vamos a acercar aquí a mostrar la etiqueta. Aquí se ve. Eso, exactamente. Que incluso es el ¿Qué le parece este destapador? Este estampadito, el que tienen ustedes, es wow, una lámina del cuerno, wow, súper bacán. Ese destapador es original. Es original. La copia original, es traído de Finlandia. De Finlandia, de Reno. Sí. Es que eso es muy bonito. Y los ciervos siempre me ha parecido una figura muy, muy bonita. O sea, aparte de que tiene pues una relevancia familiar, incluso en el cuello de la etiqueta está el escudo de la familia. Con la familia es con escudo. Mostremos bien, vean, para que la gente vea. Acá. Entonces, el escudo de la familia. Pero yo me voy a acercar. Acérquese usted, sí. Háganlo. Síganos contando, doctor, mientras tanto vamos mostrando. Síganos contando que entonces llegaste a Polonia. Entonces, esa zona antes de la Segunda Guerra Mundial era de Alemania. Y el pueblo de donde vivía mi abuelo se llamaba Havelswert, ¿cierto? Sí. Y hoy en día se llama, no, mi polaco no es bueno, es Brznia Kłodzka o algo así. No, que es mío, se lo aseguro. Entonces, pues esa zona siempre ha tenido mucho conflicto. O sea, es la famosa Bohemia, la zona de la Bohemischen Lager, pues, el Lager de Bohemia, pues, esos son, cierto, siempre ha tenido como una tradición cervecera única, diferente a la de Bavaria también, del sur de Alemania. Sí. Ahorita hablamos de esa historia de las divisiones alemanas, porque la cerveza tiene mucha influencia en eso. Pero entonces, lo voy a interrumpir un momentico para que nos cuente la cervecita y seguimos hablando, para que vamos sirviendo con la cervecita, porque ya tenemos ganas de tomar cerveza. Entonces, vayan explicando. La pregunta aquí que hacemos nosotros en la charla cervecera es, si fueras a hablar con una persona que no está acostumbrada a la cerveza artesanal, que tiene miedo de pronto a sentir que no sabe y le da miedo probar, ¿cuál es la cerveza de tu cervecería? Que uno dice, esta es la cerveza de entrada a mi cervecería. ¿Con cuál empezamos? Pues yo le diría a una persona que empiece con la roja, que es una Münchner Lager, Münchner Dunkel, pues es estilo Lager. ¿Qué quiere decir? Es una fermentación más fría, más demorada, entonces son sabores más maltuditos, más, digamos, cercano a lo que conocemos de las otras cervecerías grandes, pero pues con más sensación en la boca, o sea, más, digamos que no se siente tan aguada de pronto como si se estuviera tomando alguna cerveza industrial, por ejemplo.
¿cierto? Ok. El término industrial es muy difícil porque es que todos tenemos industria, todos tenemos una planta, unos fermentadores, ¿cierto? Pero digamos que en lotes de producción masivos, esa sería como la gran diferencia, lotes pequeños versus lotes gigantes pues de producción, ¿cierto? A mí me gusta compararla con la cantidad de amor que le meten. Exacto. Sí, yo digo que la uno la cuida más. artesanal tiene más amor en el proceso. La otra es un poquito más frívola, pues. Bueno, Jai, entonces, Eso. ¿cómo se sirve su cerveza? Entonces, ve, yo abro por aquí voy a sacar una que me robé sin etiquetar, de las mías. Yo sé, y empiezo a hablar más. Entonces, lo ideal depende de donde esté en el mundo, porque hay exigencias diferentes, pero generalmente sí es bueno sacarle un poquito de espuma para que no se embuche uno tanto. O sea, el CO2 es bueno que se salga un poquito, porque si no se llena uno y no es capaz de comer nada tampoco. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Pues la inclinamos así, más o menos 45 grados, pues. Entonces la echamos acá. Y si ya le quiero dar, pues, como espumita, así, ya la inclino y ahí sí le dejo que le salga su buena espuma. Que en Alemania, por ejemplo, si una cerveza no da lo que se llama la cabeza, entonces dicen, no, eso no es buena cerveza. O sea, tiene que tener cabeza, tiene que tener espuma, ¿cierto? Pero hasta dónde es muy buena cabeza y hasta dónde es muy poquita. Ajá, vamos a ver. Esto es una buena cabeza. Las de trigo, por ejemplo, tienen mucha más cabeza. Ahí ya eso, cuádralo ahí ya normal. Eso, perfecto. Yo solo me para servir cerveza, doctor, me perdonará. Perfecto, excelente. A ver, vamos a ver. Bueno, entonces el color de esta cerveza, ¿usted cómo lo describiría más bien? ¿Cómo escribiría el color? Marrón oscuro rojizo. O sea, es un... A mí no me hizo nada de cabeza, pero bueno. No, sí, bien, sí. Está Ahí perfecto. te largó como la vez pasada, eso es importante. La otra vez se me dejó una. Es que ese es el problema, si se va demasiada cabeza se riega y eso también es un pecado mortal. Salud. Bueno, Prost. ¿Cómo le dice? Prost. Prost. Como próstata, pero sin el final. Prost. Prost. Bueno, a mí esa cerveza me ha gustado siempre mucho, pues desde que la probé. Esa cerveza, la verdad a mí me parece que es una cerveza para ser tan es una cerveza como suave, pero al mismo tiempo tiene sus notas interesantes pues en el sabor. O sea, no es como tomarse, o, no sé, voy a comparar con una cerveza, bueno, con una Club Colombia. Usted sabe que esto no es una Club Colombia roja, por ejemplo. O sea, usted mismo sabe que no tiene el mismo sabor. Exacto, o sea, hay diferencias en la forma de hacer la cerveza que hacen que una cerveza de lotes grandes, pues de industrial, como una Club Colombia, sea un poquito más aguada. En cambio, estas cervezas artesanales siempre tienen más cuerpo. Entonces, a la gente yo le digo, no se asusten, pruébenla. O sea, lo más importante es, me gustó o no me gustó, empiece por ahí. Quitar el miedo. Yo siempre he dicho que la mejor forma de probar cerveza artesanal es comiendo. O sea, Sí. como maridando. ¿Con qué maridaría uno esta cerveza en especial? Por ejemplo, aquí tengo un producto este es un pepperoni hecho aquí en Antioquia por la Vasqueza. Ellos son vecinos míos de la planta y ellos lo fermentan bastante. Este es uno de los mejores pepperonis que he probado. Entonces, por ejemplo, una cerveza, la roja, por ejemplo, con carnes, con madurados. Yo me estoy tomando, por ejemplo, la ámbar que tienen ustedes ahí, con los madurados y con queso, es delicioso. Ahorita nos dice bien cuando la estemos probando también, esta idea. Eso, esa es la idea. Las cervezas alemanas en general son para acompañar las comidas, se dejan maridar muy bien. Sí, la idea es no cargar los sentidos demasiado pues con todo esto. Pero entonces ahora sí retomamos la historia de la familia, que es una historia muy interesante. Entonces digamos que la familia llega en 1800 a Colombia, trabajó en Bavaria y después Se regaron por muchas partes. fueron para Bogotá y ya después Ecuador, Ecuador. dijiste. Ajá. Se habían ido a Ecuador. Uh-huh. ¿Quién sigue con la tradición cervecera ahí? Entonces mi abuelo fue el último pues que llegó a Quito y estuvo asesorando a la cervecería andina en esa época, que ahora es la cervecería nacional, es como el Bavaria de allá, más o menos, es de ese tamaño pues. Él los asesoró en los años 50 y ya después dejó el trabajo y pues
ya se jubiló y ya se murió pues también hace mucho tiempo. A mí me tocó muy chiquitico, que decía siempre, el agua es muy importante. el acento español no lo... Mi mamá es paisa, entonces yo sí tengo el acento normal, pues, colombiano. Pero digamos que es muy simpático. El hombre también se dedicó mucho a ser asesor de acueductos, ¿sí? Al acueducto en Bogotá, en Bucaramanga, en Barranquilla, es porque él era especialista en agua, entonces les decía, hagan esos procesos de ¿cómo se dice?, de adecuación, pues, de potabilización del agua, ¿cierto?, de los acueductos. Entonces también se dedicó mucho a eso. Después de él, nadie en la familia Hiller. De hecho, existió una cervecería en una ciudad de Calw, C-A-L-W, que queda en Baden-Württemberg. Eso es el suroccidente de Alemania, más o menos, pues. Y esa fue la última cervecería de alguien Hiller. El dueño se llamaba Karl Hiller, que es digamos, sería pues una especie de primo cuarto mío, pues, por decirlo así. ¿Sí? Y la cerraron ya en 1952, si no estoy mal. Ya sí, entiendo. Ese fue el último Hiller que hizo cerveza. Y ya mi papá y yo teníamos como tradición hacer cerveza en las ollitas en la casa en noviembre, para tener cerveza en diciembre para las fiestas. Para las fiestas, para la familia. Entonces hacíamos más o menos 3 baches de a 20 litros cada uno, entonces dan por ahí unas 40 o 50 botellas para celebrar, más o menos. Y bueno, y ya con el tiempo también tuve una incapacidad larga siendo médico. Entonces mi esposa me dijo, y ¿por qué no montamos una cervecería? Y yo, ¿sabes qué? Sí. Te lo debemos a tu esposa. Sí, Tati se lleva todo el crédito. Esa fue una de las que más me impulsó me dio valor para hacer esto, la verdad. Esto está bien, hay que dar el crédito en vivo, porque si no le va mal. Sí, o sea, yo creo que siempre hay una gran mujer y delante un hombre no tan... Un hombre haciendo caso. He dicho un poquito, ¿no? Detrás de cada gran mujer hay un hombre haciendo caso. Un hombre ejecutando. Sí. Es un hombre ejecutando, me parece. Esa está buena. Esa está buena. Así es, sí. Heinz, y vos de esas cervecerías o de lo que hizo tu familia, ¿rescataste alguna de esas recetas? O desarrollaste la receta desde cero. O sea, ¿cómo es? Sí, mi abuelo tenía 3 recetas en los apuntes que él dejó. Tenía una receta de Bohemian, o sea, que es como una tipo Pilsen, pero más, no de República Checa, sino más del norte. Ese es Bohemian Lager, pues, el famoso Bohemian Lager, que es muy parecida a la Pilsen, digamos que no es tan amarga. Esa es una de las recetas que él tiene. Esa no la hemos sacado todavía porque queremos... digamos, consolidarnos más con otros sabores. No queremos entrar a competir directamente, pues, con las grandes cervecerías. Y tampoco... La cerveza es como un sabor más tradicional, como tirando más industrial, para que la gente entienda más o menos como el tipo de sabor que se... Exacto, es muy parecida. No sé si han probado... pues, la Club Colombia Dorada es muy buena. O sea, me parece que es una cerveza muy bien hecha, muy bien balanceada, es rica, es, digamos, una aproximación a lo que sería un Bohemian Lager, pues, más o menos, ¿cierto? Obviamente el Bohemian Lager tiene más cuerpo y no es tan transparente, pues, es un poquito más... Entonces dijimos, ¿cuáles otros sabores alemanes teníamos ahí? Él tiene una receta de Hefeweizen, que es... Hefe en alemán es levadura, y Weizen es trigo. Entonces, eso es una cerveza que todavía tiene la levadura ahí disuelta. Es una cerveza que se debe tomar joven, no se debe guardar mucho tiempo, no se madura mucho tiempo. Esa es la cerveza para calmar la sed en el sur de Alemania. Eso es lo que los bávaros usan mucho para calmar la sed. Esa es la cerveza del Oktoberfest, pues como la que utilizan en el Brau, no. No, la del Oktoberfest es una versión más aguada del... Depende, o sea, ahí son contextos históricos que también son muy distintos. El Oktoberfest original, eso empezaron para celebrar, no era para celebrar la fiesta del lúpulo, sino el cumpleaños o el matrimonio. Ahí sí me tengo que revisar otra vez, de uno de los reyes del sur de Bavaria, porque cuando Alemania realmente solo se unificó en 1861, como un gran país, pues.
o como un imperio. Pues realmente antes eran un montón de Bavaria, Prusia y otros estados separados, pues, ¿no? Claro. Entonces, la receta de Oktoberfest original tiene 6% de alcohol, es mucho más fuerte, es más pesada, o sea, era una cerveza para celebrar y emborracharse. La versión que tenemos hoy en día, la Oktoberfest de hoy en día, es una versión, es un light lager, una cerveza que usted se puede tomar 3, 4 litros sin problema y todavía no queda prendido. En esos vasos tan grandes, es la que me están engañando. Ahí es donde yo digo que... Históricamente sí. Históricamente sí, ese es el problema. Que es que una cosa es la historia y otra cosa, claro, hay que entender otra cosa. Llegaron las guerras, entonces ya no podían producir cervezas tan acuerpadas y o sea, había escasez de granos, había escasez de centeno, de cebada, perdón. Entonces, o sea, realmente hay que agradecer esos light lager porque, digamos, siguieron produciendo cerveza a pesar de las crisis mundiales, ¿cierto? Entonces, ese era el estilo que prevaleció porque no había más. Eso y los soldados también consumían mucha cerveza, ¿no? ¿Los quiénes? Los soldados. Sí, de hecho, por ejemplo, la cerveza se utilizaba como medio de pago. En el siglo XVII, XVIII utilizaban eso eso era una ración, entonces cada uno tenía derecho a una ración de cerveza o había un tonel pues que se llevaba y los franceses le copiaron eso a los alemanes también porque Francia pues durante las guerras napoleónicas invadió a Alemania también mucho, pero es muy interesante, o sea, la evolución. Estos estilos, por ejemplo, son estilos más antiguos. La Münchner Dunkel es la lager original del sur de Alemania. No eran tan claritas y tan amarillas como las conocemos hoy en día, sino que las cervecerías, digamos, locales, las cervecerías artesanales de cada pueblo tenía su panadero y su cervecero. Ellos convivían y compartían, ¿cierto? Ajá. Y para mejorar, digamos, el sabor de la cerveza siempre las tostaban un poquito. Entonces los colores oscuros realmente son los tradicionales. Ahí salieron las cervezas rojas, pues digámoslo así, empezando el proceso de tostión. Exactamente, o sea, el color es puro tostado, o sea, es una mezcla de diferentes grados de tostado, o sea, no se le echan colorantes, ni caramelo, ni nada de eso. A los belgas hacen algunas cosas con caramelos, eso es otro cuento que también es muy interesante. Pero digamos que aquí jugamos es con el grado de tostión de la cebada, de la malta, ¿no? Claro, entonces usted tocó un tema ahí. Entonces, ¿es mejor la cerveza belga o mejor la cerveza alemana? Yo soy fan de la Witbier, que es la versión belga que le echan semillas de coriandro y cáscara de naranja, y me parece que es una cerveza fantástica. O sea, es para calmar la sed, tiene un sabor en la boca demasiado bacano, ¿cierto? Dale, tranquilo, doctor. Tranquilo. Me está empezando tratando de hacerse. O sea, yo la verdad entiendo mucho cuando una persona que no se ha dado el salto de fe hacia la cerveza artesanal, que vea este color y diga, eso me va a saber a café a café frío. Sí, a colpio, pues. Y nada que ver, o sea, esto literal, eso sabe... Es suavecita, pero es buena. Yo siempre he dicho que casi siempre la cerveza de entrada de casi todas las cervecerías artesanales es como una cerveza industrial muy bien hecha. Sí, como se hacía originalmente, pues, las pequeñas cervecerías en los pueblos, o sea, es que esa es la gracia, ¿no? Es como decir, a ver, ¿cómo pudiéramos comparar eso? Es difícil porque no... Es lo mismo que pasa con la pizza, digo yo, que no es lo mismo, aunque la industrial así sepa bueno y no se la coma, la que se echa a mano, la masa desde cero, que es hecha en horno de barro, o sea, al final es distinto. Un ejemplo más sencillo, mantequilla fabricada en las lecherías pequeñas de aquí de Antioquia versus mantequilla industrial. No sé si se pueda mencionar, pues, ¿sí? Pues un desayuno. Lo que queramos. Se puede pensar lo que quiera, contarle que puede ser los parámetros normales, pues tampoco nos vamos a exceder. Sí, o sea, pero por ejemplo, Alpina... Piensa que no tupemos hablar aquí de lo que sea. No. Es la diferencia entre... Yo no sé, después de una cervecita si... Bueno, si tomamos de pronto después de las 3 cervezas hablamos de otras cosas más... Eso es. Pero es eso, o sea, yo le digo a la gente, pruébenla, es que si no le gustó, no le gustó y listo, pero
no hay que ser muy snob, que es que tiene no sé qué, que el retrogusto, que el ácido láctico, que no es málico, no sé cuántas, lo mismo que el vino. O sea, la gente se enfrascó tanto en que, yo no sé degustar vino, entonces no pruebo vino. No, hágale ejercicio, cómprelo, degústelo, disfrútelo, ¿sí? O sea, ¿cuál es el principio de la degustación? Métase en la boca y mire a ver qué sensación le está despertando, punto, ¿sí? O sea, no se ponga a Ser pensar un que... experto en, pues digamos, de maridaje para apreciar una cerveza bien hecha a una que no es el proceso que debería ser, pues, originalmente. Exacto, o sea, aquí compré una Corona y compré una cerveza artesanal y compare, punto, ¿sí? Corona es otro tipo de cosas, también está bien hecha. También Siempre, está bien y está rica y en su momento se toma y se disfruta. O sea, Y no- todos nos la hemos tomado, así lo nieguen. Todos nos la hemos tomado. yo todo siempre, lo hemos probado y es la única cerveza en el mundo que la vende y que hay que echarle limón para que sepa, bueno, ¿sí? Sí, con limón sabe Ok. bueno. Está bien. nosotros nos preguntan mucho siempre que cuál es la mejor cerveza de tal lugar, que cuál es la mejor cerveza de tal país. La respuesta siempre es la misma. La mejor cerveza es la que a uno más le guste. Exacto. Cuestión de gustos, 100%. Exacto, igual que los vinos, o sea, el que más le gusta a uno ese es el más importante. ¿Qué es lo importante? No lo compare con gasolina, ni con tiner, ni... ¿Cierto? Si usted ya dice, ve, me supo como a nuez, diga eso, ve, me supo como Sí. a nuez. Pues Ve, tampoco está como llevarlo al extremo, pues, las cosas. Sí, exacto, no hay que, exacto, es que es eso, la degustación no es decir, hombre, es que eso sabe a jalea de grosella de no sé dónde. Usted sí, perdón, usted sí ha probado eso alguna vez. ¿Sí me entiende? Compárelo con lo que lo conoce o dígame, esto sabe qué, tiene un sabor ahí que no me gustó, punto. Ya, eso es todo, no necesita nada más. Es cierto. Bueno, entonces, esta receta es original tuya, no es de tu abuelo, para que aclaremos. La roja es original. Usted la desarrolló. No, la roja sí es la roja y la negra son de la familia. La roja y la negra son de la familia. Son de la familia. La que la vía, la ámbar, la que tiene la tapa verde, Esa. que es la que yo me estoy tomando acá, sí fue un desarrollo mío a base de recetas, pues de una receta alemana, ¿cierto? O sea, no busca cuál es como la guía general de ese tipo de cerveza, de la que la vía, y ya uno mismo desarrolla y le va metiendo, digamos, su toque personal. Sí. Ese fue el que más tiempo me demoré, digamos, en desarrollar. ¿Cuánto tiempo te demoró desarrollando esta cerveza? La verde. La verde. Pues, Llevo 6 años tratando de perfeccionarla. 6 años. Bueno, Y yo creo que ya está muy decente, muy buena. A nosotros nos gusta resaltar más o menos eso, porque la gente no entiende el trabajo que hay detrás de esta botella que usted ve acá. Lo que pasa es que yo soy exagerado, yo soy perfeccionista, A mí- entonces a mí yo me soy gusta como los mucho japoneses, comparar. hasta que no me muera. Doctor, yo digo la comparación con el vino, que la gente compara los vinos, que la gente cree que el sabor del vino es porque la cosecha de hace 35 años que pasó el cometa y no sé qué, y la uva se mejoró un 3%, y entonces Ya es mejor. esa cosecha salió un vino muy bueno, entonces ya vale $25,000, ¿cierto? Pero con la cerveza es más la invención y la pasión que la suerte de que el viñedo saque buenas uvas, porque en realidad casi que eso es el vino, ¿cierto? Mientras que la cerveza es esa elaboración, ese proceso, ese amor que cambió aquí, que cambió allá, que el agua, que la acidez, que, o sea, tantos factores que influyen que de verdad uno dice, de verdad es que esto se le pone mucho amor para uno decir que es simplemente cerveza. Sí, de hecho, por ejemplo, he hablado con gente que fabrica vino y me dicen, no, es que hacer cerveza es más difícil. Me pareció simpático porque yo pensaba que hacer vino era más complejo y resulta que no. La cerveza, digamos que el vino, por ser más ácido, el pH del vino es mucho más bajo, pues el vino normalmente son más ácidos que la cerveza. Eso por sí solo es un buen conservante, o sea, no deja que se dañe con las bacterias. Y por eso el vino depende mucho, lo que vos decís, del terreno, o sea, de cómo se nutrieron esas uvas y del barril en donde usted las maduró. ¿Sí? El vino sí es muy susceptible a eso. Y porque tiene un contenido de alcohol generalmente mucho más alto, entre 12 y 14%. Mientras que la cerveza, no. Entonces, como el pH de la cerveza, la acidez de la cerveza es más alta, eso quiere decir que sí es más susceptible a que se dañe. Entonces, todo el proceso
tiene que ser mucho más cuidadoso, mucho más aséptico, entre comillas, porque nunca es 100% aséptico, pero digamos, no se le pueden dejar meter bacterias a menos de que uno quiera hacer eso a propósito. Hay unos estilos que se llaman lámbicos, donde yo sí le meto bacterias a propósito, o la Guinness, por ejemplo, que hacen un truco muy fabuloso, que es sacar un pedacito, meterle una bacteria y volver a mezclar el producto final con todo, y eso es lo que le da a la Guinness de Irlanda ese sabor tan especial que es muy rico. Bueno, esa es mi cerveza favorita. Entonces, yo creo que Sí, vamos, sí, esa es mi cerveza favorita. Total. es espectacular, o sea, el Guinness es de lo mejor que hay, o sea, Bueno. es un ejemplo de una cerveza industrial que hace procesos artesanales, ¿sí? Exacto. Es muy interesante, o sea, ese caso es muy interesante. Ahorita que usted estaba diciendo que usted es muy perfeccionista, yo creo que eso lo saca usted porque usted es doctor. Yo creo que la gente no sabe que usted o fue cirujano cardiovascular, ¿cierto? Si no estoy mal. Sí, yo fui cirujano vascular hasta no terminé, del 15 de abril, o sea que ya llevo 2-3 meses sin ejercer, ya para dedicarme 100% a esto, a la cirugía. Bueno, ¿y usted cómo tomó esa decisión? Entonces, bueno, yo soy cirujano cardiovascular y estudié toda mi carrera de medicina, hice todo, pero yo entonces decidí hacer cerveza, me gustó mucho y ya decidí tener mi empresa de cerveza. ¿En qué momento usted dice ya no más medicina? Pues hombre, es que eso es un cuento también. Resumí, tranquilo. Me tomo otro trago para poder. Hágale, no hay ningún problema. Yo llamo a mi lado porque a mi lado no. Yo voy a lavar los vasitos. Ahora porque, lavémoslo, sí. ¿cierto? Es recomendable que lavemos los vasos, ¿cierto? Antes de servir la Sí, es bueno darle una jugadita porque como la cerveza se pega un poquito, entonces sí es mejor jugarlos. Vamos a ver. Todas las cervezas pues en general. Váyame contándome mientras Alejandro va lavando los vasos. Eso. O sea, uno llega a un punto en la medicina donde también lo va agotando los turnos, la disponibilidad, que lo llamen a las 3 de la mañana a salir a correr a operar un paciente. Eso lo va agotando, pero uno no se da cuenta. Psicológicamente, pues es bastante duro, o sea, es apesadumbrador, no sé si se podrá decir eso. Pero va haciendo mella, ¿no? Y entonces yo decía, hombre, ¿yo por qué? Uno siente como que algo me falta, yo quisiera hacer otra cosa, quiero como, ¿qué es lo que me falta? Y no encuentra uno el camino. Encuentro un hobby, que en ese momento era hobby, aunque era una tradición de familia también, y que yo la seguía con mucho gusto porque me sentía Pero conectado. por ejemplo siempre seguiste haciendo cerveza para los diciembre, siempre. Exacto, eso fue una tradición ya, obviamente ya cuando tenía pues edad, pero pues yo me sentía conectado a mi pasado a través de la cerveza. ¿Sí? Sí. Que el pasado alemán mío siempre ha sido un poquito, no lo viví tanto por lo que eran pocos y se vinieron a Colombia, ¿cierto? Claro. Entonces dije, bueno, cuando ya decidimos, montemos la empresa y miremos a ver cómo va, yo seguí trabajando como médico, hice un curso de maestro cervecero en Berlín y el profesor, uno de los profesores decía, cuando uno está haciendo, voy a hacer el acento porque él habla en inglés, pero tenía acento alemán, ¿no? Hágale, doctor. Cuando haciendo algo que no le gusta, debe pararlo inmediatamente, porque si no va a ser errores toda la vida. Más o menos era eso. Muy sabio, la verdad. Muy sabio, y me impactó. Yo decía, Sensei, lo encontré. O sea, era Repetirle aquí a Alejandro que no escucho bien lo que le digo. Mira la sabiduría de un profesor del programa de maestro cervecero en Berlín. Yo quise hacerlo en Berlín. Entonces él decía, cuando usted hace algo que no le gusta, debe pararlo inmediatamente, porque si no hace errores. Entonces, toda la razón. Por eso que sabiduría. Claro. Es algo que totalmente es cierto. En resumen, si usted está haciendo algo que ya no le gusta, que ya no le apasiona, que usted al otro día se levanta y dice, otra vez, ya, no lo siga haciendo. ¿Por qué? Porque le va a dar depresión. A mí, yo durante mi época de médico tuve una depresión severa también, y salir de eso es difícil. Por eso entiendo a la gente con depresión. O sea, hay que trabajarle mucho a eso, pero también es en parte reconocer que la vida que uno estaba llevando ya cumplió su ciclo. El estilo de vida no era el que quería ya. Exacto, no es solo el estilo de vida. Yo creo que empieza uno a pensar, hombre, hay cosas más importantes en la vida que las posesiones materiales. Yo sé que suena un poquito clichésudo, pero es que eso es muy cierto. O sea, yo me he dado cuenta que para mí lo más importante en la vida es aprender cosas nuevas y meterme en una cultura y vivir lo que vive la gente
¿cierto? Aprender de ellos, nutrirme de eso, más que de si cambié de ropa o cambié de carro, eso ya no tiene ningún sentido. Entonces, cuando usted todo eso se le pierde sentido y no tiene algo en que, digamos, concentrarse y todo, entra uno en depresión. Esa es la crisis de los 40, ¿sí? Pero entonces, uno cree que con una moza va a resolver eso. Ya lo bonito, doctor, que es el cariño de la gente. Acá comenta Juan Salacho y dice que la mejor cerveza de Antioquia, que muchas gracias. Wow, súper. Oh, Prost, muchas gracias. Vielen Dank. Pero se tenga la cervecita en casa que la pidieron, que nos preguntaron bastante por el Instagram. Alejo Bolívar dice que ya las tiene y que está esperando a que nos tomemos la negra. Esa negra es fabulosa, esa es una delicia. Yo ya voy a tomar esta la AMBA, ¿cierto? Esa es la AMBA. Esa es la que usted desarrolló, la que demoró, estamos tomando 6 años de desarrollo en 20 minutos. 6 años de desarrollo. Vamos a ver. La pena. Eso es que ese es el punto, ¿no? Ese desarrollo, ese llegar hasta allá es... Ya, ahora sí, qué pena. Ahora tranquilo. Listo. Pero ya lo escuchamos súper bien. Aquí no regala cerveza como la vez pasada. No, yo ya estoy... súper bien, excelente. Perfeccionando mi estilo. Bueno, pues si usted va a Inglaterra, a ellos no les gusta la cabeza casi, ellos quieren que eso llegue así, pues como está ahorita así, ¿cierto? Sí. Y los ingleses, el ale inglés no puede tener tanta carbonatación, no les gusta. Por eso digo que para el reflujo lo mejor es que la cerveza le haga la espuma, porque si no después no llora uno. Eso. La idea de la espuma es que el CO2 que está aquí para hacer el Prost. Mira qué color tan bonito el de esa cerveza está muy bonita, mira. Esto es más ámbar, es un colorcito más... Como tal. Qué color más bonito. Es que tiene que ser como unos visos rojos debajo. Como rojito por acá, muy bien. Súper bonito. Entre rojo y naranjado, pues oscuro, eso es como... Sí. Excelente. Y es más transparente esta que la otra, ¿cierto? Digamos sí, así. Me huele un poquito... Como más translúcida, para ser más técnicos. Es un poquito, sí, puede ser, están muy similares, depende, pues... Claro, esta es más translúcida porque no es tan oscura como la otra, la roja. Muy rica. Esta es más amarga y esta es más fuerte. Esta tiene 6,5 de alcohol. A veces me salen 6,8. Estamos más eficientes. A nosotros no nos choca. Hágalo, doctor, no hay ningún problema. Le puede subir hasta 7 si quiere, no hay ningún problema. Yo la estoy dejando un poquito por encima de los 6,5, que es el número oficial. Generalmente la trato de dejar en 6,8. Eso es algo que nosotros le inculcamos a la gente, y es que dicen, no, es que una cerveza artesanal es muy costosa. Yo digo, pero pues vos para sentir los efectos de una cerveza artesanal, de una sola, te tenés que tomar 4 cervezas normales. Exacto. Entonces es como que no hay diferencia de precio, literal, te estás llenando de aguas y de calorías, literal, con las otras. Sí, es verdad. O sea, esto básicamente es más light, y llegas al propósito pues más rápido y con mejor sabor. Sí, si usted se quiere prender suave. si uno quiere estar ahí navegando suavecito. Lo que llamamos el media copa, el media caña. Media caña. Sí, ese, yo le decía a un amigo mío que ese es el estado de nirvana, donde usted está flotando 5 centímetros por encima del piso y está contento, no quiere pelear con nadie, estás consciente todavía de lo que está diciendo, no se le enredan las palabras. Ese es el nirvana, eso es la iluminación, punto. Bueno, entonces ahora sí que estamos tomando esa cerveza. La gente, ¿con qué puede usar esta cerveza, Heinz? ¿Con qué la puede tomar? O sea, digamos, yo compro la ámbar, se la compro, ¿y qué hago como para parchar con ella? O sea, esta sí es muy buena para lo que estamos haciendo, conversar. Quesos, por ejemplo, aquí tengo, yo me piqué ahorita un poquito de este queso, es un queso con pepper jack que estaban vendiendo, pues. Entonces la idea es como conversar, degustar, madurados otra vez, con un poquito de pan francés y aceite de oliva, ¿cierto? Cositas así, o sea, para picar. Voy a decirlo muy español, vamos a tapiar. Eso, por ejemplo, para tapas. Sí, pero que es tapa. Aquí dicen que llegaron tarde, estamos degustando esta cerveza que es la especial, la tipo
Keller Beer. ¿Cómo le dice? ¿Cómo se pronuncia? Keller Beer. Keller Beer. ¿Qué le pide? Keller Beer. Esa es la cerveza especial que se demoró. Heinz se demoró haciéndola 6 años. 6 años se demoró. Es su receta especial porque las otras vienen como de familia, porque Heinz tiene una familia cervecera con más de 1000 años haciendo cerveza. Llegué hasta 500. Pero... Es que es un poquito exagerado, doctor. Sí. No, pero es que la verdad es que más que todo en este país es difícil encontrar como esa herencia cervecera. O sea, casi siempre la cervecería artesanal es algo muy nuevo en este país, porque obviamente no tenemos esa ascendencia europea que tienen toda esa historia pues de desarrollo. Pues, o sea, aquí cada país hace alcohol con lo que tiene en su medio, ¿no? O sea, Sí, correcto. aquí los indígenas usaban el maíz y hacían chicha, ¿sí? Que es un proceso muy similar. Y la chicha, cada pueblo tenía su chichería, o sea, ese mito de que uno se quedaba ciego tomando chicha era un invento propagandístico para que la gente consumiera cerveza y no chicha. Esa es la verdadera historia, ¿no? Pero digamos Pero la que... chicha puede ser cerveza. Podría ser cerveza si la chicha podría llegar a ser cerveza si se le adiciona algo o no. Pues, o sea, usted podría hacer, o sea, la chicha sería un tipo de cerveza local, técnicamente hablando, si lo cogemos bien técnico, y somos, por ejemplo, en África hacen cerveza de sorgo, ¿sí? El sorgo es otro tipo de grano y es muy popular, y les gusta mucho, porque no hay cebada, no existe, pues. Aquí en Colombia sí han podido sembrar cebada, creo que Bavaria tuvo cultivos algún tiempo, ahorita lo están tratando de revivir otra vez. Con la Colombia, yo la de Colombia siembra, si no estoy mal, tenía Cebada. no solamente cebada colombiana, pues. Pero la cebada es importada de Europa originalmente, o sea, no, igual que la papa es original de Colombia y se hizo famosa fue en Europa, ¿cierto? Entonces, o sea, toda esa historia pues, es interesante, pero digamos que la chicha desde el punto de vista de lo que se requiere para que sea alcohol es muy parecido a la cerveza. Si lo ponemos así crudo técnicamente, sí. Entonces, eso es muy interesante. E incluso en Estados Unidos hay gente que está haciendo chicha comercial. Veo. Sí. Interesante. Yo no sabía, ese dato es interesante. Si alguien conoce alguna empresa que haga eso, nos manda el link, por favor. Eso, apenas sí, voy a buscarla. Porque el bourbon, por ejemplo, el whisky gringo, que es whisky, no el whisky Sí, total. escocés, pues el bourbon se hace haciendo un fermentado de maíz, principalmente. Le echan también un poquito de malta como para darle saborcito, pero es 70-80% maíz. Y de ahí ya lo destilan y hacen el bourbon y lo meten pues en sus barriles de madera y todo, pero... O sea que, mejor dicho, el whisky es hecho a base de maíz y no a base de maltas como el Scotch. Exactamente. O sea, ya que... Aprendimos, aparte de cerveza, aprendimos algo del whisky. Eso. Eso es lo ideal. Bueno, entonces, esta cerveza ideal para parchar, para tapear, Eso, para comer, para picadita. Una picada compartida con todos, con un poquito de chorizo y todo, también sabe bueno, ¿sí? Ya. O sea, no es Pensando, cuando nos contaste la historia de que la cerveza que sirve en el Oktoberfest, así que ya toda esa gente, que es esa lager tipo Pilsner, que es la amarilla, que esa Sí. no es la original del evento, sino que simplemente como es más comercial, pues esa es O la más que, barata de hacer o más también. barata de hacer, esa es la que se impone. Exacto. Como que ya todo me pone sentido, porque yo decía como que pues, esta marca alemana y no tiene una lager, pero en realidad es que no la debería tener. O sea, tradicionalmente no la tiene. Tradicionalmente no la es debería parte de la tener. herencia. O sea, hay unos estilos, sí. O sea, si nos vamos históricamente, por ejemplo, la negra es una de las recetas más antiguas de las que hay, digamos, el paso a paso, ¿sí? Que está escrito. Porque pues, yo escribo ahorita un blog también sobre eso y, claro, los sumerios, los egipcios también hacían cerveza, pero pues eso de haber sabido muy ácido porque no conocían la levadura, ni eso lo dejaban fermentar así a la loca, ¿sí? Era una forma de conservar los granos más tiempo, ¿sí? Sí, claro. Pero no sabemos, o sea, para mí yo creo que esa cerveza pues debe haber sabido acidita, ¿sí? Era más bien como una sour beer que conocemos hoy en día, ¿sí? Que también es interesante. Pero la negra, la Schwarzbier como tal, es la primera que los monjes benedictinos documentaron en el siglo XII.
sea, el año 1130 y algo, no me acuerdo bien ahorita, ¿sí? Ellos dijeron, vea, se hace así, 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 así. Y los celtas, y han encontrado, por ejemplo, vasijas de celtas, de excavaciones donde habían asentamientos celtas de 200 antes de Cristo, incluso, o más, donde encontraron cebada tostada, negra. O sea, la idea de tostar los granos era para que liberaran más fácil los azúcares. Era una forma de malteado más primitivo, pero era una forma muy sencilla de sacar, de que el azúcar se entregara más fácil, digámoslo así. O sea que si lo decimos así resumido, es como que primero fue la cerveza negra que la dorada. Correcto. La dorada es una especialización, realmente. Y de hecho hacer una buena lager es de lo más difícil, porque usted ahí no puede esconder nada, o sea, no puede ocultar ningún defecto en la elaboración, ¿sí? Claro. O sea, hacer una Club Colombia Dorada, por ejemplo, no es fácil porque no tenés más lúpulos, no tenés más tostados para ocultar cualquier defecto en la producción, ¿sí? Claro que sí. Perfecto. Entonces, a mí esta cerveza me parece muy buena. Que te reí, ¿no? Un comentario que hizo Juan Salacho que hoy me acuesto menos bruto. No, no, es que aquí la idea ni siquiera es eso. La idea que nosotros tenemos de esto es que nosotros descubrimos este mundo hace unos 4 o 5 años, no más. Más o menos, sí. Y de eso como que uno prueba algo cuando está viejo y uno dice, ¿por qué me escondieron de esto toda la vida? O sea, ¿dónde estuvo esto toda mi vida? Literal, yo creo que la masificación de la lager hizo que opacar estas otras cervezas que tienen otros procesos, otro tipo de costos. Y colores y muchas más cosas. Lo que pasa es que tenemos de tanta variedad y ni siquiera es un tema de saber o de entender cómo se hacen los ingredientes, porque pues son los cerveceros los que saben el proceso, pero uno como consumidor es el simple hecho de atreverse y probar, ver cuál es la variedad que le gusta a uno. No se trata de ser el que más sabe, sino de ser el que más disfruta, digo yo. exacto, o sea, vuelve y juega, ¿qué es lo importante? Si yo compro un vino, yo pues para no, yo digo, este me gustó mucho, entonces yo me aprendo esa marca y la vuelvo y la compro, ¿sí? O ese estilo, ¿sí? Entonces yo digo, uy, me gusta la Keller Beer, por ejemplo, esta Keller Beer es la favorita de mi esposa, la de Tati, ¿sí? Que es la más amarguita y la más fuerte, le encanta. Entonces yo digo, ok, me quedo con la Keller Beer de Hillebrand, otro día voy a ensayar otra Keller Beer, ¿sí? De otra marca, y entonces digo, me gustó más esta marca que esta. Entonces ahí es donde uno empieza a sonar un poquito snob. Es que es mejor fulanito que no sé qué, porque es que los tonos no, o sea, es como decir, prefiero comprar X marca de carro por esta, porque sí, ¿cómo es que nos informamos más sobre carros que sobre comidas? ¿Sí? Pero claro, total. Claro. es lo mismo, o sea, digo, yo por qué compro Fruco y no Respin, por decir algo. Las dos son salsa de tomate. No es que a mí me gusta más la Respin que la Fruco. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí, y en el mundo de los vinos, los enólogos fueron más inteligentes y sí supieron abrir las variedades desde hace mucho más tiempo. Los cerveceros apenas... Ahí. Claro. Exacto. Lo que hay una pregunta que yo le hago a los cerveceros. Pero antes de interrumpir una cosita, lo que pasa es que ya vamos a estar casi en la hora del live y Instagram nos corta de una, pero vamos a seguir, o sea, para que la gente que esté conectada siga, sepa que en 8 minutos que se para, si se paró, seguimos. volvemos y seguimos, ¿listo? Para que entonces me da tiempo de sacar la negra. Exacto. Eso, le volvemos y le marcamos, doctor, si se llega a parar. Claro. Eso. Doctor, una pregunta. ¿Por qué es tan difícil hacer una cerveza que le guste a todo el mundo? Es que eso no, usted no hace una cerveza para todo el mundo. O sea, a lo que voy es que, por ejemplo, yo tengo un amigo, muy amigo mío, me decía, esa cerveza trigo tuya, gas, no me gustó. ¿Sí? Claro, muy sincero, Ese amigo, Entonces me dice, la única que me gustó qué es buen tu-". amigo, ¿no? Entonces yo decía, No, la verdad es un buen amigo, porque si Sí, eso sí, le gustó, no, está bien. mejores, sí, es verdad. Y tengo otro amigo del colegio, más antiguo todavía, me dice, me encanta la trigo tuya, no me gusta ninguna otra. La trigo, yo solo compro la trigo tuya. Y decía, y entonces, ¿quién tiene la razón? Es que no se puede hacer una sola cerveza para todo el mundo, ¿sí? Tú no puedes hacer una cerveza que le guste a todo el mundo porque los gustos son tan variados y tan personales que no hay, o sea, ¿por qué solo existía una lager, una white lager? Porque no había esa especialización de maltas.
esa especialización de maltas y de diferentes grados de tostados empezaron a aparecer en los años 80 apenas. O sea, es que este movimiento es muy reciente. No es que nos hayamos perdido de buena cerveza, es que no existía. ¿Sí? Bueno. Entonces no es culpa Está de... más tranquilo. Ya Puedes estar más tranquilo, puedes... la defensiva contra la cervecería. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, en los 80 yo tomaba Clausen. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes, de los que nos oyen, se acuerdan de la cerveza Clausen. Era muy buena. ¿Sí? Era una light lager, pero buenísima, deliciosa. Y después... Yo no sé, no me acuerdo de dónde es. No, es de Colombia. Esa es la primera de Bavaria. Vea, porque la Antes de- era tan buena porque la habrán sacado. Esa la tenían antes de la Club Colombia. Bueno, de pronto fue que evolucionó a Club Colombia. Puede ser. Sí, exacto, la especializaron más y le metieron más procesos, más... La Club Colombia era mi favorita también hasta hace 20, 25 años, pues, porque no había más cervezas aquí en Colombia. En Alemania sí había muchas cervecerías tradicionales que hacían su propio malteado, o sea, compraban cebada, pues, y ellos mismos malteaban y hacían sus cosas para su cosa local, o sea, para su cervecería local. Tanto que el título de maestro cervecero en Alemania no existe como tal, sino que es como una especie de especialización a la ingeniería de bebidas. ¿Sí? Es como algo común. En cualquier pueblo lo puede hacer un error, pero o sea, cada cervecero preparaba las maltas a su propio estilo. ¿Sí? Claro. Esta era la tradición en Alemania. Ahora ya después vieron que sí había mercado para los cerveceros caseros y todo, y entonces ahí fue cuando una explosión a mitad de los 70s y a entrada de los 80s, y ahí empezó todo el mundo a hacer cerveza de otros sabores y volver a revivir la tradición que existía antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial acabó con todo esto, toda la variedad que existía antes de eso. O sea, Sí. que las guerras no eran buenas. No, buenas. Las guerras no son buenas, es mejor tomar cerveza y hacer el amor y no No la guerra. Ayer la música, claro que sí. Totalmente. Doctor, ¿cuál es la peor cerveza que te has tomado? No digas la marca, como el peor tipo de cerveza. No me vuelvo a tomar eso nunca. El peor estilo. Sí. Pues una vez en República Checa nos dieron a probar en el Museo de la Cerveza. Ellos tienen un Museo de la Cerveza en cada esquina, ¿no? No va a Praga, eso es. Sea algo común. Eso ya En un barcito ahí nos dieron a probar, es que una cerveza que sin madurar, una pilsner sin madurar, y está, no, o sea, no sabía mal, Pero- punto, ¿no? O sea, no tenía un mal sabor, pero cuando uno la bajaba empezaba uno a sentirse maluco, ¿sí? Claro. Le generaba la sensación de maluquera, Uy, no. escribirlo. Nosotros Y tenemos la de nosotros, pero ya le dijimos la esposa también, pero lo volvemos y lo repetimos. Nosotros tomamos una cerveza que es con un jugo, que es combinada con un jugo mexicano, que es de clamato. No sé si algún día has escuchado sobre ese jugo. Sí, Es con almeja, tomate y cebolla, y entonces la combinaron con la cerveza, ¿no? Casi... es como un Bloody Mary con cerveza, pero yo le digo que al Un que ceviche. eso lo deberían meter a la cárcel. Porque es un crimen. No, lo peor es que lo siguen vendiendo. Y lo precio hay mercado. Pues claro Es que hay mercado. Pues, Claro, es verdad. ahí está la respuesta. No existe una cerveza para todo el mundo. No la hay. Porque los gustos son tan diferentes que... Entonces, por eso le digo, escoja el que le gusta, pruébela. La clave es probar. Es probar, es atreverse a probar y no es que hay que atreverse ni hay que ser parte de algún club especial ni nada. Ahí están, van a estar con ustedes, listo. En Beer Travelers, ¿qué hay? Vamos a hallar esta hoy, chan. Me gustó, no me gustó, la sigo comprando, no la sigo comprando. Hasta ahí, eso es lo más importante. De resto, En la variedad está el placer, ¿sí o qué? los alimentos. Que no venga la señora. Su esposa no está por ahí, ¿cierto? Ella está viendo, ella está Sí, por ahí me está comentando. Ella está comentando desde la otra cuenta. Ella está muerta de la risa. Saludes. Saludes. Saludos. ¿Qué le iba a decir? Que saludes y que gracias por animarnos a hacer cerveza. Claro. Muchas gracias. Que saludes y que gracias por animarnos a hacer cerveza. Bueno, sí. Bueno, Sí. entonces, ¿de qué estamos hablando ya de todo lo que Estamos hablando de las cervezas malucas. de la maluca, sí, es verdad. Entonces, Ay. No, estamos hablando de que en realidad es muy difícil hacer una cerveza que le guste de todo el mundo, sí, es verdad. Pero yo creo, la verdad yo creo que
que siempre la cerveza punto de entrada a la cervecería, que en este caso es la cerveza roja tuya, la impronunciable Dunkel. Münchner Dunkel. Es que esa parte de la garganta es difícil para Para latinos. uno no sabe. No, y las vocales con diéresis, la U, la E y la E. Esos son. Negados. Eso es difícil. Negados. ¿Usted ha oído hablar a Álvaro Uribe hablando inglés? ¿Quién? Nosotros hablando alemán. Álvaro Ayer- Uribe hablando inglés. Nosotros solo tenemos el acento paisa y con ese hablamos todos los idiomas. Suficiente. Pero yo creo que si uno, digamos, para los que están viendo, que sabemos que nos gusta la cerveza, si le van a recomendar algo a alguien, la roja de Hitler Bravo es que vayan como subiendo en gama, porque sabemos que aquí llegamos como, yo no sé, pero a mí la favorita mía tuya es la negra. La mía. Esa es la favorita mía de las mías. Me encanta la negra. Es Yo digo deliciosa. que uno va como que subiendo de categoría a medida que se va especializando un poquito y como que mejorando el paladar, pues acostumbrándolo al sabor. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta muy cervecera, Heinz. ¿Por qué no Ajá. tiene IPA? Porque la IPA no es un estilo alemán como tal, o sea, India Pale Ale el estilo original es inglés, netamente inglés, ¿no? India porque tenía que ir hasta la India, tenía que llegar, aguantar el viaje en barco hasta la India, entonces tenían que meterle más alcohol y más lúpulo, porque el lúpulo es un conservante natural, un antioxidante, mejor dicho, el lúpulo es excelente para muchas cosas. Entonces, como no había procesos de pasteurización ni de filtración ni nada en esa época, entonces ¿qué hacían? Simplemente le echaban más de esa cosa que ayudaba a preservar, y cuando llegaba a la India pues tenía una cerveza madurada en el mar muy interesante, ¿cierto? Es verdad, o sea, interesante, sí, es verdad. Como con sal y todo, digamos que la permeabilización de los barriles y todo en ese momento. Exacto. O sea, la India Pale Ale original debe haber sido medio saladita, amarga, obviamente, con un grado de alcohol alto. Me parece, por ejemplo, que un buen representante de una buena IPA inglesa es la de Fuller, aquí se consigue en Colombia, ya la están importando. Fuller's IPA es muy buena, o sea, es una Esa cosa. es que la botella es como de 500 mililitros. Es ¿sí? grande, ¿no? Es así. Sí, es una botella más grandecita. Y que nosotros la tomamos en esos días y le vamos a hacer un review dentro de poquito. Pero, Eso. Y las IPAs ya las que hemos visto ya ahorita en el mercado, digamos, de craft, de cervecería artesanal, ya son American IPAs, o sea, ya son más lupuladas, no tan amargas, sino más aromáticas. Eso sí es un invento mucho más reciente. Los alemanes... ¿Qué pena, doctor? Ya están temporizador de... nos quedan 45 segundos, doctor. Vamos bueno. a colgar ya y vamos a... colgar, aproveche para ir por la cerveza. Pues bajémonos esta. Eso, ya lo vamos a dejar esa y ya volvemos, ¿listo? Hágale pues, doctor, fondo. Yo voy por la negra. Chao. Prost. 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 Voy a comer un pedacito de queso. Ya estamos de vuelta con el doctor Hiller en un momentico. Resumidas cuentas, él nos está hablando que su familia hace cerveza desde hace más de 400 años. 400 años y él tiene estas dos recetas, estas dos cervezas son originales de su familia. Esta es un desarrollo de él mismo que ha demorado más de 6 años en hacerlo. Entonces ya lo vamos a invitar de nuevo al doctor Hiller, ponerle acá abajito, mira, A ver, ¿dónde está? Ahora aquí volvimos. ahí Vamos a volvimos. invitarlo. A ver, que lo... Sonido de internet. Bueno, pero ¿qué pasó ahí? Estamos... Estamos ahí llamando ya. esperando. Ey, nos colgó. Doctor Hiller nos colgó. Esperemos que el doctor Hiller nos responda. Pero mientras tanto vamos a tomar ya esta cerveza negra y vamos a terminar de hacer unas preguntas al doctor Hiller. Bien Ah, interesantes. es que lo estamos llamando a la que no es. Ah, sí, está llamando al de la esposa. Ay, ¿no? Ahora sí ay, le ay. voy a llamar al de la esposa. Sí, ya, esperé. Y no me regañe. Yo no lo estoy regañando, lo estoy corrigiendo. Hiller Bravo. Es diferente. Y Espérate que no me sale. No. sí, hombre, te debe salir ahí abajo. Aquí lo tengo. Sí, ahí lo invitar. Ahí. Invitar, llamar. No me sale. Tienes que darle las caritas de abajo. Vení si querés. Hagamos el cambio.
Cambio. Cambio un momentico. Cambio que... Cambio para poder seguir. Eso es ese celular que usted compró que es... Sí, ese celular es muy malo. Celulares coreanos. Es que tenía un botón especial. Claro, hermano. Ya, ahí ¿Qué ya. le estaba diciendo? Ya aparecimos, ya. Doctor, Así, la tecnología Es no que el es lo problema mío. fue que Alejandro no sabe poner bien Yo la llamada. no sé prender un computador, doctor. Sobre todo. Lo sé armar, lo sé programar, no lo sé prender. El botón de prendido. Ya llegamos a la favorita. Ese no lavamos los vasos como quien dice va llenado. Como que dice bailo, la base, ok. Entonces ahí para concluir tu pregunta, nosotros Sí. no tenemos IPAs porque no es una receta alemana clásica, ¿cierto? Claro, Era como la respuesta después de tanta vuelta. de tanta vuelta, pero digamos que lo que nosotros decimos es porque a mí me encanta, es mi estilo favorito, digámoslo. Yo digo que mi cerveza favorita es la Guinness, como tal. Sí. Pues es un estilo que yo me tomaría siempre la IPA. Y a mí las colas tuyas me gustan mucho. La favorita mía tuya es la roja, por Muchas ejemplo. gracias. Pero digamos que me parece interesante entender por qué no la sacabas, pero ya obviamente ya me respondiste totalmente la pregunta. Sí, o sea, la IPA, digamos que la Keller Beer, que significa cerveza del sótano, que también era para barcos, pues, era para transportar en barcos, podría ser algo equivalente, pero no es tan amarga. Es más maltudita, entonces no entra en la clasificación de IPA. En Alemania, ahorita están tratando de sacar unas Hoppy Lager, que son las lager amarillas, pero entonces lupuladas, pero para aroma, no para amargor. Interesante. Sí, porque a mí también me gusta mucho, por eso te decía, porque es el lúpulo, digamos que añadido así, se nota en el aroma mucho más. Y es como más interesante cuando uno, como la experiencia. Eso, es muy interesante, es muy rico. Yo alguna vez hice una Hoppy Lager, hice un bache pues pequeñito, ¿cierto? Y nos duró con buen aroma casi 6 meses. Y yo decía, wow, sí se puede. Después, esa va a ser una de las ediciones especiales futuras. De temporada, cerveza de temporada. Exacto, esa es nuestra idea también, sacar cerveza de temporada para explorar otros estilos alemanes. Hay unos estilos donde se juntan con las belgas también, se cruzan un poquito, que puede ser muy interesante también, ¿cierto? Entonces, ahí, mejor dicho, esto es para tener mucha creatividad y también, o sea, lo bueno de ser uno cervecero casero, por ejemplo, es que usted puede experimentar, ensayar cosas locas, interesantes, ¿sí? Por ejemplo, usar hierbas que usaban antiguamente, romero, tomillo, mirto, pues son cosas que uno dice, ¿qué tal? Ahí le tengo otra pregunta. Dicen que el Jägermeister combina muy bien, no sé si lo pronuncio bien, pues en alemán, me perdono, pero dicen que Jägermeister es muy bueno con cerveza, porque es como con hierbas también, ¿cierto? Sí, es muy dulce, o sea, Jägermeister tiene muchas hierbas. De hecho, el inventor de Jägermeister es un señor ya como de 106, 108 años. Se ganó el premio Nobel porque demostraron que el consumo, obviamente responsable de Jägermeister, previene el Alzheimer. ¿Sí? El señor tiene 108 años y reclamó el premio, eso es verdad. Eso no es nada que hacer, no le busque más. Esa es la... Acuérdate que perdimos al doctor Gil en la conexión un momento. Pero la de... Ya volvió a aparecer, hubo como un bajoncito de conexión. ¿Lo escucha? Sí, ya ¿Ya lo lo oigo escucha bien. bien? Sí. Bueno, entonces estamos hablando que obviamente ese señor sí tener la fuente de la eterna juventud, pues, digámoslo así. Sí, lo que pasa es que para mí como médico es muy difícil porque lo veo uno aquí con un vaso de Jägermeister y aquí con un puro, entonces me dice, y entonces... Es el balance, el yin yang. Sí, yo creo que es la actitud. La gente contenta dura más tiempo que la gente amargada, definitivamente. 100%, 100%. Sí, pues. Bueno, entonces ya vamos a abrir la negra, pues, para que usted también la sacó, ¿o no? Sí. Entonces cuéntenos la cerveza negra, para que la... Bueno, entonces, antes de que nos cuente, ¿dónde la pueden pedir? Entonces, la Hillerbrau negra la pueden pedir con nosotros en la página. Ahí están los números, también próximamente en Beer Travelers. Próximamente. Y próximamente vamos a estar en Beer Travelers también. Y pues tenemos varios distribuidores en la página de nosotros, en hillerbrau.com.
pueden encontrar quienes venden Hiller Brown. Ahorita pues con lo de la pandemia, los que ya se volvió pues más un tema de domicilios, Claro. y lo estamos manejando nosotros también en la mayoría, pero también hay otras personas que nos colaboran pues con todo este tema. Claro que sí. Listo, entonces, esta cerveza, cuéntenos de ella, pues. ¿Tiene un servido especial? Antes de yo servirla. Esta sí hay que servirla más despacio porque tiene más espuma. Pues dice que es muy Yo preguntable. ya pregunto porque yo la riego. De paciencia. La vez pasada con Mateo de Tony Mission estábamos sirviendo y él sirvió a mí otra cerveza diferente con la misma técnica y se le despelotó, pues. Pero luego no pasa nada, pues. Después me hago más atrás, aquí, así. Hágale. Está aquí, sí. También al doctor servirle, hermano. Y eso que la tengo no tan fría. Ya la dominé. No, no está bien. Perfecto, no sale la cámara bien para que la gente la vea. Poquito. Eso. Ay, ¿qué tal? Véale que igual a la de... Ah, Me quedó mejor, me quedó mejor. experto. Lo mejor nadie puede decir lo contrario. Entonces cuéntenos pues de esta cerveza para que la gente se antoje bastante, digamos, qué puedo yo hacer con esta cerveza? Esta cerveza, yo por ejemplo la acompaño mucho cuando estoy comiendo, curiosamente, pescado. ¿Sí? Con un buen sushi. ¿Ah, Sí, sí? o sea, sí, es interesante porque, bueno, si ¿Qué uno le tipo de mete pescado? ¿Qué tipo de pescado? Como tipo... salmón, atún, Atún, sí, está pensando en pescados rojos. sí, pescados rojos, eso, más bien. Aunque con un buen ceviche también sabe bueno. Es porque tiene un contraste muy alto de sabores, o sea, es muy tostada, ¿cierto? Tiene un sabor tostado, pero al ser cerveza lager, es una cerveza que baja muy fácil, entonces no te va a embuchar. Es supremamente refrescante. Sí, la verdad es, yo no soy muy amante de la edad negra, y eso pues, lo digo, digamos que mi cerveza favorita es la Guinness, pero como tal, la Guinness como nitrogenada es más suave. A mí me gustan las cervezas negras, digámoslo así, en el sentido que son como muy pesadas cuando uno las toma. Como muy melaza. Sí, Como que la Sí. me gusta un tipo de cerveza negra, pues, pero esta es suave, o sea, me sorprendió bastante que sea muy suave, ¿verdad? Incluso el color es, pues, digamos, no ni siquiera se ve a través de la copa, o sea, es demasiado oscuro. No, y cuando vos la moves, se ve que el líquido es muy poco denso, pues. ¿sí? Sí, Exacto. Es menos denso por la forma de que, como se fermenta. Y a diferencia, digamos, que de la Porter o la Stout, aunque también hay variaciones pues ahí, pero no lo llena uno tanto, ¿sí? O sea, las lager no quiere decir que sea la amarilla, ¿cierto? Lager quiere decir, es el proceso de fermentación, que es un proceso más lento y más frío. Hace que la cerveza sea más, digamos, más bebible en ese sentido de que baja bien, no te embucha, no te llena, y es muy buena para acompañar las comidas. ¿Sí? O sea, para maridar es perfecta, es lo que digo, para pescados o pescados asados también, delicioso. ¿Sí? nunca me imaginé tomar una cerveza, es un descubrimiento hoy, nunca me imaginé tomar cerveza negra y comiendo pescado, nunca. Pues es algo como que nunca hubiera relacionado realmente, como yo solo no, pero lo voy a intentar, lo voy a intentar. Yo he cocinado atún con Guinness. Y da un sabor, un caramelo muy rico. Sí. La verdad, cuando ya obviamente se evapora el agua de la cerveza y se carameliza, Carameliza, sí. da un sabor muy rico. No lo he hecho con esa, lo voy a intentar. Me imagino que debe quedar también muy rico. Exacto, y las negras, las cervezas negras, uno deja que el tostado dé el amargor y no el lúpulo. El lúpulo aquí no importa, no es tan protagonista, digámoslo así. Pero tiene lúpulo. Tiene lúpulo de todos modos, claro. O sea, para balancear un poquito el alcohol y para darle pues esa protección antiséptica, digámoslo así. O sea, el lúpulo es antiséptico para poder que la cerveza no se dañe fácil. Tan rápido, exacto. Es muy Los importante. panes con esta cerveza negra, nos dice Dr. Hitler Beer. Sí, hay una compañera mía del colegio que se dedicó también le dio la chiripiolca igual que a mí, a los 45. y es panadera, y hace poco hizo unos panes con esta cerveza. O sea, usó la cerveza para hacer el pan, ¿cierto? Pan. Y tiene un Instagram la amiga para que la gente la siga y le conte. Ah, sí. Ella se llama Momentos Panadería. Sí, Momentos Panadería, qué pena, yo soy muy malo. No me preocupe, si quieres lo busca ahorita y lo ponemos. Yo Búscalo en no, un yo no momento. voy a buscar Si quieres, no te lo buscamos un momentico. Yo se los pongo. Antes de la cerveza negra como tal, entonces la ponemos, entonces digamos para pescado, pero si yo quiero hacer otra cosa con ella, por ejemplo, quiero cocinar con ella,
¿qué se podría hacer? Por ejemplo, si quieres cocinar con la negra, un cañón de cerdo de cocción lenta, ¿cierto? Con una salsa oscura, queda muy bueno. Me voy a acercar para mostrar que ya lo encontré. Está el Instagram aquí, está, mira el pan con la cervecita. Momentos, panadería, artesanal, para que lo sigan. Compren pan hecho con cerveza del Dr. Gil. Oiga, es espectacular, a mí me descrestó. Ella me dijo, vendeme tu cerveza que quiero hacer un experimento. Y yo, listo, hágale. Y yo se la regalé. Y le dije, Nosotros tenemos que probar. Hay que probar. bien. Lo tenemos que probar. Me O sea, quedó, ya, es un pan que, no, mejor dicho, hay que probarlo, pruébenlo, es que ustedes mismos se dan cuenta. Ahí está, por ejemplo, un pan artesanal versus un pan Bimbo, hay una diferencia enorme, ¿sí? claro, no, eso sí es, pues, o sea, Y estamos en hablando salud, de- pues ni hablemos. Pues, claro. Y de salud, pues ni hablemos, o sea. Entonces, el que pasa es que esta negra, ¿sabes por qué combina muy bien con el pescado? Ahora que me preguntaste, no te pude. Y es que el centro, esta se hace en el centro, se hizo pues en el centro de Alemania y iba más bien hacia el norte, entonces eran muchos de los puertos también. Se usaba mucho en los Mar del puertos, Norte. Mar del Norte. Y la cerveza negra se toma tibia, normalmente se tomaba tibia, pues no tan fría, ¿sí? Entonces esto era más o menos tibio con un pescado en salmuera frío, entonces era una buena combinación. Sí, muy interesante. Es muy simpático. O sea, como que uno no se imagina que esos sabores puedan combinar tan bien, pues. Y de hecho, esta malta se llama malta chocolate, porque es un tostado, digamos, medio, no es muy intenso, ¿sí? Entonces tiene notas a chocolate, pero es por el solo tostado, o sea, no es que le agreguen chocolate pues a la mezcla, no hay necesidad, pues, mejor dicho, ¿sí? Bueno, esta es verdad porque no me sabe como a café, porque realmente yo pruebo las negras y me saben como más tirando a café, esta no. Es por el grado de tostado. Entonces, si coges un tostión más intenso, ya te empiezas a ver más a café. Claro. Es Porque curioso. nosotros la vez pasada con Mateo, por ejemplo, la de Tony Mission me sabe más a café. La es un poquito más contundente. Sí, es Esa más, la palabra. digamos, El sabor es más intenso sí. a café. Quietos. Entonces, Que se siendo muy ven los perros. balanceada, pues que no se va a que es demasiado intensa que ya pues un café frío, no, o sea, es un café muy balanceado, muy rico, que esta no lo tiene. Esta tiene todos los otros componentes de la cerveza negra, pero sin ese café tan potente. Eso fue, digamos la modificación el estilo propio que le metí, ¿cierto? Claro. Era usar un tostado no tan fuerte, porque quiero que sea una cerveza que usted se tome una y diga, ve, me cayó bien, me tomo otra, ¿sí? Y Sí, no o que sea, no tomes una y ya. Que no sea hostigante. no sea hostigante, esa es la palabra. La Guinness, por ejemplo, es muy buena. Era mi favorita cuando yo vivía en Inglaterra. Viví como 7 años, era la que más pedía, era la Guinness. Y uno se tomaba una pinta, o sea, 500 mililitros y quedaba uno listo. Eso es un almuerzo. Eso es proteína que... Y de hecho, la publicidad de Guinness, si vos miras la publicidad, ellos saben eso, ¿sí? Guinness te da energía, o sea, parecía propaganda en Pony Malta, pues. Puede ser. Es muy simpático, ¿no? Entonces, en cambio esta, yo sí quería que fuera a acompañar una buena cena, que no estropeara, que no compitan los sabores. Por ejemplo, en lo personal, a mí no me gustan esos sitios donde meten un buen tronco de carne y la bañan en salsas raras y cosas. Yo quiero que la carne me sepa carne, ¿sí? La verdura que es y ya, ¿cierto? No tener que ocultar los sabores así exagerados, pues, que con salsa de no sé qué y no sé cuántos. Yo, no. Bueno, entonces estamos hablando de la receta. Entonces usted dice que hagamos como, por ejemplo, un cerdo con un cañón de cerdo bañado en esta salsa, en esta cerveza, perdón. Exacto. Lo que pasa es que hay que usar poquito, porque como tiene lúpulo, se te puede amargar mucho. Entonces, las cantidades que uno usa no son, es como el vino que uno le puede echar bastante y el vino, pues, súper. Pero esta le da el toquecito, o sea. Es como darle un toquecito para poder que le dé como un sabor más complejo, digámoslo así. Exactamente. Digamos media botellita para un cañón de cerdo, la metes al horno, cocción lenta, más o menos unas 2-3 horas, queda perfecto, unas costillas, ¿cierto? Marinadas en esta y después ya al asador. Se la deja marinando un día para otro en cerveza negra y ahí sí después la echa al asador, eso queda fantástico. No, súper interesante. La verdad es que la cerveza negra es como un descubrimiento para las personas
que quieren incursionar en el mundo artesanal, pero les da miedo, o sea, porque, Bueno. digamos, Y que nosotros no recomendamos que pasen de Pilsen a cerveza negra, o sea, no. No. O sea, yo creo que como todo en la vida es gradual, o sea, vos no, si una persona, por ejemplo, quiere entrar al gimnasio por primera vez en la Sí. vida, no le puede poner a alzar todos los pesos del mundo porque entonces se va a herniar y ya no va a querer volver, o le va a Sí. doler todo el cuerpo. O sea, hay que empezar de a poquito, ir subiendo como básicamente yo diría como el nivel de acidez y de alcohol, pues como ir subiendo. Yo le pregunto mucho a la gente, cuando los eventos, por ejemplo, era muy interesante eso. Yo le decía a usted, ¿cómo le gusta comer? O sea, ¿cuál es su comida preferida? ¿A usted le gusta más lo dulce o lo salado? Empezando por ahí. Ah, es que a mí me gustan más los dulces, yo soy de mucho postre, mucha parvita. Ah, entonces empiece con la de trigo, empiece con la roja, ¿sí? O cuando me decían, no, a mí no me gusta el dulce, a mí me gusta los saladitos, yo prefiero, o sea, yo no como postre, por ejemplo, me decían, no, me gustan los saladitos, yo le echo mangoviche con sal, lo que sea. Entonces yo decía, ah, entonces coja de una vez la negra o la ámbar, la que le hervía, ¿sí? Porque eso depende mucho de los gustos personales, ¿sí? Si yo soy dulcero, por ejemplo, la Keller de pronto no me va a gustar, ¿sí? Porque no tiene ese dulzor. En cambio, la roja tiene un poquito de sabor a caramelo en el fondo y la de trigo es más bien tirando a dulce, entonces eso es algo para la gente que le gusta el dulce. ¿Sí? bueno. Entonces yo le voy a contar una cosa ya diferente. Usted Listo. ha ido a un Oktoberfest. Señor, Usted ha ido al festival alemán Oktoberfest. sí, yo fui, pero no me quedé. Me gustó más el Oktoberfest en Berlín. Está- ¿Por ¿En serio? qué? ¿Cómo ¿Por qué? así? No, venga, No. O sea, usted me tiene que explicar bien eso porque eso sí está muy raro. El Oktoberfest en Bavaria, en München, pues en Múnich, es muy bacano si usted va a los pueblitos, no en Múnich, no en la ciudad principal. La ciudad Ok. principal, ese festival se volvió una borrachera de una semana, pues, o sea, no, hay muchas carpas, uno comparte una mesa con mucha gente y solo sirven ese tipo de cerveza y se come mal, pues Hay un día y después salir a los pueblos. Sí, es bueno verlo, es bueno hacerlo una vez en la vida. Sí. Al que le gusta ese tipo de parranda, pues van todos los años. Es lleno de turistas y München termina oliendo a vómito y a orines. Entonces es muy desagradable. No, imagínate pues la cantidad Esto de es baños muy que uno tiene, es pues, caos. No, y pues ya la gente se ve como si quiera matar. ¿No? O Sí, sea, porque la cerveza es una cerveza rendida de bajo nivel de alcohol que te tomas 10 litros, pues. Exacto, entonces la gente tiene que orinar en algún lado y eso no hay dónde y eso es terrible. Entonces, pues es mi opinión, eso es, vuelve y juega. Todo es cuestión de gustos, no hay correcto y incorrecto, ¿cierto? total. Entonces, cuando empieza uno ya, lo que pasa es que lo de los pueblitos no le hacen tanta publicidad porque eso no, quieren es que el turismo se concentre en Múnich y ya. Entonces, pero uno sale a los pueblitos y empieza a ver, ya es algo más, es más una celebración de agricultura que otra cosa. Sí, el cambio del verano al otoño, por ejemplo, ¿sí? Entonces está la reina del lúpulo y entonces unas mujeres bellísimas adornadas con lúpulos y todo, eso es fantástico, eso es hermoso, ¿sí? Y ahí es donde van algunos cerveceros locales a mostrar sus creaciones o sus cervezas de temporada, porque en Alemania es legal, digamos que no necesitas permisos especiales hasta 200 litros al año, ¿sí? Y los puede vender. Entonces usted puede hacer cerveza Capaz de hasta cerveza, pues. O sea, 200 litros al año. Ajá. Y no es maestro cervecero, sino como una tecnología ahí por internet. O sea, como quien dice cualquiera de cerveza en la casa todo el día. Y si tiene amigos que se la compran allá ellos. Sí, pero Alemania tiene eso, ¿no? E incluso la edad de consumo de cerveza como tal en Alemania es a partir de los 16 años. ¿Sí? Ya no son tan O sea, una cosa ya más cultural, digámoslo así, que no lo ven como una bebida alcohólica ya de alto calibre, pues. Exacto. Incluso tiene lo que se llama cerveza para niños, Kinderbier, que digamos en las Américas eso sería políticamente incorrecto, pues, porque es inducir a los niños a beber cerveza, ¿cierto? Sí, Y es una cerveza sin alcohol, efectivamente, ¿cierto? Hay que acostumbrar a esos pelados de una vez. Pero digamos que si la policía coge un pelado de 14 años tomándose una cervecita por ahí, no le van a decir nada, pues, sí. O sea, no es tan mal visto, igual en Inglaterra tampoco, o sea, yo
como cirujano cuando entrenaba allá, nosotros salíamos a la hora del almuerzo con el jefe, cuando yo era residente, nos tomábamos una pinta de cerveza y vuelvo a la clínica. Pero comíamos bien. Con una pinta encima. Pero nos iba bien, o sea, no puedo decir que la tasa de complicaciones fuera muy alta por eso. No, igual si está permitido es porque no hace daño, pues obviamente hay niveles para las cosas, pues. Hay niveles, exacto, No hay van a niveles. permitir, pues, que algo riesgoso se dé. Exacto, ese es el punto. Entonces, el Oktoberfest, en cambio en Berlín, por ejemplo, el Oktoberfest que organizan en el Alexanderplatz, que es en la plaza del Alejandro, pues, es una zona espectacular, la gente es más calma. En Berlín. En Berlín. Como no hay tanto turismo, hay más tradición, ¿sí? Okay. Entonces ahí se siente en una mesa, se ríe con los que están al lado de uno, come uno bueno, se toma hay más opciones de cerveza, de diferentes Aquí estilos. nos preguntan, David Villa, que perdón que llegué tarde, están hablando del Oktoberfest. Entonces contarle más o menos, pues resumido, que a vos te gustó más el Oktoberfest de Berlín que el Oktoberfest de Múnich. Sí, el de Múnich es el más famoso y es el primero, ¿cierto? Sino que hoy en día se volvió una cosa mucho más comercial, mucho más turística, o sea, es para que especialmente los de América, los de Norteamérica vayan y se emborrachen y hagan locuras, y entonces se vuelve un poquito para los que más no icónico, pues. sí, o sea, es como ir ¿cómo diría uno? ¿A qué festival grande así para uno enloquecerse, emborracharse? El país del Festival Vallenato, pues a Valledupar. Sí. ¿Sí? Hay gente que quiere escuchar los vallenatos, pero hay otra gente que es para ir a aprenderse todo el día, ¿sí? Ajá. Totalmente. Y eso es lo que pasa y lo mismo, por ejemplo, las fiestas de Barranquilla, que son muy bacanas los desfiles, pero el resto después se vuelve muy desordenado. Eso es lo que pasa con el Oktoberfest. Hay una partecita tradicional, agricultura de tradición, donde cogen un barril y le meten la llave, pues la martillan ahí, eso sale cerveza para todos los lados, eso es muy bonito, esa parte es muy chévere. Yo le diría, vayan a ese pedacito, a menos de que tengan pues entre 20 y 25 años y se quieran despelucar, pues allá, eso sí, allá se pueden despelucar. Entonces, el Oktoberfest de Múnich recomendado para la gente entre 18 y 25 para allá que vayan para Berlín. No, que vayan a Múnich un día. Un día y después vayan Eso hay a que Berlín. hacerlo. Una vez en la vida hay que hacerlo, ¿sí? Y después ir a los pueblitos y conocer los otros festivales aledaños. Eso. Vean, por ahí están hablando que si podemos hablar de la ley de pureza. Claro. ¿Por qué no podemos cuenta? Ese fue el otro blog que escribí porque ese es un tema muy, muy interesante también. La ley de pureza, primero que todo la escribieron los bávaros. ¿Sí? Yo soy más del norte de Alemania para que vamos es como decir en diferentes países y rolos, por decir algo. ¿Pero usted de qué ciudad? ¿De qué ciudad es como su familia? Mi abuela, por ejemplo, alemana, nació en Hamburgo y casi todos los Hitler se fueron para el norte de Alemania, se fueron para Berlín, ¿cierto? Para lo que es el norte de Alemania. De hecho, a pesar de que los Hitler se asentaron en el sur pues hace más de 600 años, pero realmente son más de Alemania del Este, pues por decirlo así, Polonia, Alemania del Este, ¿cierto? Sí. Más por esa zona. Leipzig. No sé. Leipzig, eso. Leipzig está a una hora del pueblo de mi abuelo, por ejemplo. Ah, Sí. vea. Eso, entonces esa es en la frontera ahí de Görlitz a Polonia, pues hay un salto ahí ya nomás. Entonces la ley de pureza. Ley de pureza. Entonces la ley de pureza fue para 1516 porque había escasez, digamos, previo a eso, había peleas entre cerveceros y panaderos por los insumos, por la materia prima. ¿Y cuál? Era el trigo, ¿sí? Entonces no dejaban, no quedaba trigo para hacer pan, ¿sí? Se lo estaban gastando en cerveza. Entonces llegó el emperador el rey de Bavaria, pues en ese momento. Dijo, listo, prohibido utilizar trigo en la elaboración de cerveza, tienen que seguir usando cebada, ¿sí? Y entonces dijo, bueno, y además de eso, entonces póngale solo agua, solo lúpulo y solo cebada. Esa era la razón original de la ley de pureza, era un problema político, ¿sí? y de escasez de materia prima. Materia prima, claro. Entonces era para que no usaran trigo. Pues como para simplificar la ley de pureza, ¿qué significa? ¿Y O sea, qué tipo de cerveza produce? O sea, la ley de pureza quiere decir que solo voy a utilizar
esos 3 ingredientes que después con el descubrimiento del microscopio y la levadura subsecuentemente, pues obviamente, pues dijeron solamente cebada, agua, lúpulo y levadura, ¿cierto? Que la versión moderna es trigo, cebada, se puede usar trigo, cebada, centeno, lúpulo, agua y levadura, ¿cierto? Esa es la versión moderna de la ley de pureza que se volvió un estándar en el resto de Alemania. Dijeron, bueno, esto es una medida de salud pública también, porque también antes no había una regulación. El lúpulo realmente como ingrediente en la cerveza se viene usando desde 1400 apenas. Y eso que medio. Algunas cervecerías utilizaban láudano, que eso es parecido al opio. Entonces eran cervezas que lo ponían a la entonces ya está. Sí, la segunda parte salen los temas ya más cervezas con cliente fijo. Exacto. Entonces las cervezas que a veces y en algunos pueblos, algunos cerveceros terminaban colgados porque terminaban intoxicado todo el pueblo. ¿Sí? Entonces, y no de alcohol precisamente. Imaginar ese momento, o sea, eso sería, o sea, es un momento que si existiera una máquina del tiempo quisiera estar ahí para ver eso, o sea, sería como sí, algo icónico. Eso sería algo icónico. Por eso es que los monjes fueron tan exitosos, porque los monjes en general, como sabían leer y escribir, ellos escribían, esta planta mató al hermano fulanito, no la usen, ¿sí? Eso quedó, pan, lo escribían. Entonces, la lista tachada ahí con los ingredientes que no podían. Exacto, ellos ya sabían que veneno y que no. Y ese fue el éxito de los benedictinos y después de los monjes trapistas de Bélgica y todo eso. Era por eso, porque eran disciplinados, escribían, hacían las fórmulas, eran científicos, en otras palabras, pues. Claro. Eso es lo interesante. Entonces, claro, esos locos la tenían claro, y por eso los monjes se volvieron muy famosos diciendo, no, tome cerveza donde los monjes, porque es que con seguridad no le va a pasar nada. El monje no lo mata. No lo va a matar. Sí. Y ellos se sostenían vendiendo cerveza. Sí, varios abadías en el sur de Alemania y todos se sostenían a punta de venta de cerveza. Eso sí, hay una cerveza que se llama Salvator, que Paulaner sacó una versión que se llama Salvador nuestro, pues, ¿sí? En latín. Pero originalmente era una receta especial para los días de celebración de los monjes, o sea, no la vendían, era para ellos interna. ¿Sí? Y esa sí tenía como 9 grados de alcohol y era una locura, pues, obvio, lo mejor para ellos, ¿no? Claro. Entonces, en resumidas cuentas, ley de pureza, un invento bávaro, una medida de salud pública también, de cierta manera, para decir, solo usen lúpulo, no usen sustancias alucinógenas, y originalmente no era era prohibido el uso de trigo. ¿Sí? Entonces, si alguien me dice, elaborada según la ley de pureza de 1516, si es una cerveza de trigo, no señor. Usted me dice la ley de pureza modificada en 1900 y pico, sí, pero no la de 516. Claro. Aquí nos preguntan, sí, son dos preguntas en una. ¿Dónde compramos el vaso? Nos pregunta aquí a Bolívar G73. Nos pregunta que dónde compramos el vaso y también la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los vasos y por qué hay un vaso distinto a otro? Pues, o sea, si el vaso hace diferencia en la bebida. Pues este es un estilo que nos gustó, este sí es un capricho nuestro, pues digámoslo así. Es una copa que sacó Peldar que nos pareció bonita, para darle un poquito más no, o sea, no se la tomen de la botella, sino sirva el vaso, tómese el tiempo de degustarla, es eso. Sí, ¿sí? Un poco de lujo, sensación de lujo. Sí, no solo eso, sino como de tenga paciencia, tómese, haga, suena absurdo, pero mindfulness con lo que se está tomando, pues entre comillas, pero esté presente en el momento de disfrutarlo, ¿sí? Disfrútenlo. Y la copa ayuda mucho a eso. Pero originalmente, espérenme un segundito. Bueno, ¿quién sabe qué vaso tan loco irá a sacar el doctor? ¿Quién sabe cómo va a salir que me comparan así? Pero comparan así todo. Imagínate. O sea, originalmente, esta es la del Oktoberfest. Bueno, muéstrenos bien, para que la gente vea. Bueno, aquí está. Este es un litro. ¿Cuántos litros son? Aquí cabe 1 litro de cerveza. Bueno. Aproximadamente de 3 botellas y un poquito más, ¿no? Esa es la del Oktoberfest, que usted ve las mujeres
de pechos amplios, cargan hasta 12 de esas en cada mano. 12. 12 y se la ponen así, ¡pah! Eso es muy Por eso simpático. no hay que ir a Múnich. Ya he decidido. Solamente por eso hay que ir a Múnich. Hay que ir. Por eso Así le- que, sí. Ahora, las copas de cerveza originales, estas, por ejemplo, eran Ah, qué bueno. de Interesante. cerámica. Un pocillo largo. Un pasillo largo, sí, exactamente. Total. Pero la cerveza originalmente, como no había neveras, se tomaba ligeramente caliente. Incluso este es un vaso que me dieron a mí en Berlín. No sé si se ve ahí en el VLB, que es el Instituto de Aprendizaje de Cervecería de Berlín, pues. Versuchslehranstalt für Brauerei Berlin. El que lo diga se gana un six-pack. Entonces, ¿por qué tenían tapa? Para que no se escapara mucho el alcohol, ¿sí? Pues y para que no le entraran moscas tal vez también, no sé. Pues las condiciones de higiene en esa época no eran tan buenas. Claro. Pero este es el vaso cervecero original, ¿sí? Sí. Y con tapita, ¿cierto? Y aquí caben más o menos 500 mililitros, más o Con una menos. pinta, pues, digámoslo así. Una pinta, sí, es más o menos una pinta. Mi papá en la casa tiene uno de 1915. Ah, Yo no sé la que Eso, lo del cereal. que es también así, pues, y esto de aquí arriba, este sí es en estaño, pues, pero lo original es en plata, ¿cierto? Entonces él tiene una pieza conmemorativa, pues, de esa época de mi abuelo, y me dijo, yo se la doy cuando me muera. Yo, bueno, está bien, sí, señor, pero no se muera todavía. Yo no, todavía no. Pero es que- Creo que acabaste de perder una Ajá. o Un un six-pack. six-pack porque aquí Dania Lam acaba de decir, Listo. Que nos escriba el interno, yo le mando el six-pack. escríbanos por el interno. Y yo le mando el six-pack de Ya ahí. saben que ya Dania fue la que ganó. Ya ganó porque lo copió. Pero el que el doctor Rey dice si está bien copiado. Eso sí. No, sí, pues no es el ¿Se exacto, lo ganó pero o no? bien, Usted me dice. está muy bien, Si lo ganó, está, yo lo mando. está bueno, gramaticalmente está bien. Listo, se lo ganó. Se lo ganó. Se lo ganó. Se lo ganó. Al interno y yo se lo mando. Dania se lo ganó. Se lo ganó. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, pues entonces no respondió a la otra pregunta, doctor. ¿Dónde consigue el Espera. pañito suyo? Pero El listo, vaso. ya, entonces sí. Es que vaya al grano, a ver, por favor. Este vasito lo vendemos nosotros en hillerbrau.com. Próximamente en Beer Travelers también. Se van a poder conseguir. Y está, sí, con nosotros específicamente. Es el vasito. Que es cliente. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta? Cuesta normalmente 10,000 pesos, pero a los que son consumidores, a los que tienen nuestro sistema de VIP, les regalamos las copas. ¿A cuánto se los va a dejar? No, se las regalamos. A los que consuman Hillerbrau regularmente, se las dejamos. Ah, vea. Los que compren la suscripción Hiller Brau van con vaso. Eso. Se ganan un vaso y por la segunda tanda después otro vaso. Ah, buenísimo. Doctor, me pregunta mi primo, que es un fanático mío, que por qué las cervezas alemanas no suelen tener azúcar a diferencia de las cervezas belgas. Eso es un tema histórico, como todo, ¿no? Claro, total. Ya se está volviendo la respuesta estándar, no. Mentiras. Sí, los belgas les gusta añadir el caramelado porque originalmente los alemanes... ¿Ah? Le da como más alcohol. Sí, le ayuda a subir el alcohol un poquito artificialmente, pero también, digamos, los alemanes utilizaban una técnica que se llamaba decocción, que es sacar un pedacito del mosto, o sea, yo cojo los granos y los meto en agua caliente y los granos van soltando pues el azúcar y todo, ¿cierto? Es más o menos el proceso. Es como hacer un té de malta, ¿cierto? Claro. Como no existían termómetros, entonces lo que hacían era sacaban un pedacito de ahí, lo llevaban hasta ebullición y volvían y lo integraban, lo mezclaban y eso hacía que subiera la temperatura escalonadamente. En cada fase de ebullición ocurre lo que se llama una reacción de Maillard, que es como caramelización ligera de los granos, ¿cierto? Entonces eso ya tenía su propio azúcar. Los belgas después querían como imitar un poquito eso, pero perfeccionaron la técnica y después con el termómetro hicieron
ya las técnicas modernas que usamos hoy en día. ¿Sí? Digamos que fue un adelanto tecnológico, pero se perdió el efecto Maillard, esa caramelización. ¿Sí? Hoy en día, las mismas empresas que hacen las maltas se encargan de entregarle a uno esa caramelización ya lista, en la misma malta, ¿cierto? En el mismo, o sea, uno se puede saltar ese proceso porque ya se lo hicieron para uno. Los belgas no lo hacían, entonces le añadían ese caramelo para darle ese sabor a caramelo adicional. ¿Sí? Vea, interesante. Esa es una de las Los razones. belgas hacen trampa, pe. Pues, digamos que los alemanes son más tradicionales, los belgas cambiaron la receta por así decirlo. Exacto, pero digamos que si vamos pues antes de 1842, que fue la primera Pilsner que se hizo, antes de eso la gente le echaba azúcar para que le subiera el grado de alcohol. Eso es una práctica estándar. ¿Sí? Lo que pasa es que es un poco imprecisa también, ¿no? Entonces a veces salían de 10, a veces salían de 8. Y como la levadura no se cultivaba como tal hasta que no se descubrió que era un organismo viviente, eso lo que hacían era que dejaban lo que quedaba en el fondo de la olla, eso lo reutilizaban para fermentar otra vez. ¿Sí? Y nadie sabía por qué, pero eso era lo que funcionaba. Cervecería renovable. Sí, más o menos, sí. Los ingleses le decían God is good, o sea, Dios es bueno con nosotros porque nos deja producir cerveza. Sí, era una sustancia mágica que sabían que estaba ahí, pero que era necesaria pues para que sí. Incluso había cerveceros que tenían un palo que ya estaba inoculado con esas levaduras y ellos al revolver con ese palo pues iban soltando las levaduras para poder hacer la fermentación. Claro. Sí. El palo Pero, mágico. en estos tiempos como que piensa que eso nunca fue así. ¿Sí me entiende? O sea, Sí. uno piensa que todo era Ingeniería. y la ciencia y no sé qué. Antes todo era muy experimental, digámoslo así. Y salía porque usted, antes, lo que usted dice, lo hago con el cucharón, por ejemplo, de mi abuelita y me sale mejor que con el cucharón que hice yo ayer, pues algo así. Exactamente, y era por eso, porque ese cucharón de la abuelita de madera estaba inoculado con la levadura que funcionaba, pero no, eso no lo sabían en ese momento, entonces era la gracia de Dios, de cierta manera. Ahora, los monjes, como eran tan sistemáticos, pues tenían esa gracia de Dios, la tenían ya controladita y sabían cómo pasarla. Claro, yo creo que los monjes era hacer alcohol. Una época en la que yo quisiera. Totalmente. De hecho, el ancestro que yo pude rastrear de los Hiller fue monje benedictino en 1496, entonces, en 92, perdón, y él seguramente se voló y tuvo sus hijos y de ahí viene la descendencia de Hiller, ¿cierto? Claro. Pero el Conrad Hiller se llamaba, Conrad con K, y él era monje benedictino, y ya creo que ahí se robó por lo menos la receta de la negra es muy probable que haya venido de ahí. Ah, vea, qué bueno. Interesante. Bueno, doctor, otra cosa. ¿En qué ciudades pueden comprar su cerveza? O sea, aparte de Medellín, pues que obviamente usted la distribuye en Medellín y en Antioquia. ¿En qué otras ciudades, si yo vivo, por ejemplo, en Barranquilla, se la puedo comprar? En Barranquilla tenemos un distribuidor que se llama El Cerveciadero, Uh-huh. ¿sí? Y él es el que nos está ayudando a distribuir en Barranquilla, por ejemplo, y la costa. Hemos mandado cerveza a otras ciudades. Ahorita pues con el COVID, como son pequeñas cantidades, no ha habido tanto problema. Estamos apenas, íbamos a empezar a expandirnos, digámoslo, ya de una manera más ordenada, legal, pues bien, con todo lo de rentas y todo el cuento, ¿cierto? Claro. Pues estábamos pensando pues en Bogotá, Armenia, Bucaramanga, Cali y Barranquilla. Sí, pero digamos que mañana alguien de Bogotá le dice, yo quiero tomar Hidrobrow, ¿dónde la pido? Es la monotienda con el mono cervecero. Pong. Aquí Tatiana me está soplando porque es la que sale. Por el Instagram y después resuelve. O por el Instagram suyo y después Pong miramos. Beer y el mono cervecero por ahora. Esos son como los más grandes en Bogotá. Okay. Y en Manizales estamos también. Yo después de mandar la lista. Ahorita no los tengo como en la cabeza, pues ya con 2 cervecitas. Llamado Francachela en Bucaramanga. Francachela. De Beer and Beer en Pero Y de Beer and Beer en Cartagena. yo tengo una idea, que los que quieran pedir Hillerbrow empiecen a seguir a Hillerbrow y mañana ustedes van a poner un post donde pueden conseguir todo el mundo la cerveza en Colombia. Exacto. Por Hillerbrow en Instagram vamos actualizando esa lista. Y en la página es donde más estable está, en hillerbrow.com.
Sí. Ahí encuentran nuestros amigos y distribuidores. Súper. Perfecto. Bueno, Heinz, ¿cuál es como has viajado mucho, has vivido en otros países, Tiene ascendencia tiene alemana. ascendencia alemana, cuál es la cerveza más, que vos decís, distinta, pero rica? O sea, que vos decís, yo jamás en mi vida esperé probar esto y me gustó. ¿Cuál fue? Buena pregunta. Que pues que digamos que no fuera una cosa esperada, ¿cierto? Sí. Bueno, como que algo que te sorprendió. Por ejemplo, nos dijiste Por ejemplo, que a viviste en mí, Inglaterra. a mí en lo personal algo muy sencillo, me sorprendió cuando probé por primera vez una cerveza de miel. Me sorprendió gratamente. Sí, de hecho sí. Kunstmann, que es una cervecería de Chile. Sí, muy buena, nosotros la hemos probado, muy rica. Nosotros... Yo me atreví, compré una de miel de ellos, una cerveza de miel, con miel, espectacular. Pues yo dije, yo no soy amante pues de mucha mezcla, por gustos personales pues. Dije, voy a probar la Kunstmann de miel. Yo conocía la Torobayo de ellos, Sí, que es muy rica. que era muy buena. Y cuando estuve en Chile la probé por primera vez, la normal, la rojita de ellos, y es espectacular, pues es una cerveza muy bien hecha. Entonces empezó a llegar la de miel y yo dije, probemos esta de miel, a ver si es de Kunstmann y tal cual. Tiene la miel está balanceada. Lo chistoso es que esa es la misma que yo probé, doctor. Cuando probé la de miel, fue esa la que probé. Muy rica. Espectacular. Y la otra que me pareció espectacular es una de Inglaterra que se llama Bombardier. Los Bombardier eran un regimiento de soldados que eran los que lanzaban granadas y la artillería, pues por decirlo así más o menos. Sí. El Bombardier, que después lo compró Fuller, es una cerveza que uno no se espera. Es una ale, digamos, no tan pálida, es una ale más rojiza, pero tiene un sabor, o sea, usted no lo siente y de pronto, ¡pum!, está uno prendido a full. Y al otro día no tienes guayabo. Es impresionante, o sea, yo no sé cómo hace. Anotémosla. Bombardier. La caja de 30. Fuller Bombardier, me parece que es excelente, es una ale, pues, una ale espectacular, porque las ale tienen un problema, es que dan mucho guayabo, por el tipo de, eso es por el problema de la fermentación y los alcoholes elevados que producen. Claro. Pero esa Bombardier, para hacer una ale, yo decía, no, esto es, pues, qué locura. Por ahí alguna vez alguien la importó aquí a Medellín, llegó, no, yo compré todas las 4 que habían ahí, tenga para acá, espectacular, o sea, lo digo así porque no nos espera que una cerveza con un sabor, digamos, tan rico, pues, como neutro, como suave, y tenga ese efecto tan impresionante, ¿no? Doctor, es muy interesante. ¿qué le falta a las cervecerías colombianas para llegar a ese nivel? No, aquí hay unas muy buenas, o sea, yo diría, por ejemplo, unos amigos muy buenos de Nueve Tierras producen unas ales muy buenas, muy buenas. Me gusta la porter de ellos, por ejemplo, ¿sí? Hacen una porter que me parece que es exquisita, ¿sí? Algunas de Twenty Mission, no las he probado todas, pero por ejemplo la Saison de Twenty Mission es buena, es muy rica, ¿sí? Yo no soy amante de cervezas belgas en general, excepto la Vit, pero una buena Vit es una cosa, pues, es de locos. Pero Twenty Mission las produce muy bien, he probado de Hakuna algunas IPAs, yo no soy amante de las IPAs, pero Hakuna produce una IPA muy buena, creo que es la India, si no estoy mal, es muy buena, ¿sí? Me gustó mucho. Y qué pena los que no he mencionado, pues, de los compañeros cerveceros de acá, pero aquí hacen cervezas muy buenas aquí en Colombia, o sea, no tenemos nada que envidiarles. ¿Qué nos falta? Pues tamaño, exportación tal vez, ¿sí? O que simplifiquen un poquito las reglas en este país de comercialización. Aquí el tema de rentas es tan enredado que ni siquiera los de rentas saben que cómo funciona bien. Si eso fuera un poquito más simplificado, yo creo que nadie se mosquea por pagar los impuestos, pero que fuera más simple, podríamos tener muchas más variedades de cervezas en todo el país y que lleguen a todos los rincones del país. Yo creo que a eso es lo que tenemos que aspirar los cerveceros. Eso es lo que nos falta en términos de cervecería craft. Bueno, falta logística, digamos. Es logística y en ese sentido
yo digo, es mejorar como- las condiciones tributarias. yo digo que también falta mucho, es como que las cervecerías en sí vayan todas como para el mismo lado, o sea, como que haya de verdad, una comunidad, no solo de gente que les gusta la cerveza, sino que las cervecerías en sí hagan por decir un equipo, creen una comunidad o un gremio, Para que se aumentar el llama gremio, mercado. para que el mercado vaya y se pueda hacer un lobby, políticamente tengan más fuerza, como que todo el mercado pueda ir hacia donde las cervecerías quieren que vaya. Sí, es que es un beneficio para todos, o sea, no somos una amenaza ni para Bavaria ni para Inversas, o sea, pero sí, yo creo que el público tiene derecho a tener toda esta variedad de cervezas. Habíamos dicho que la variedad está el placer, sí, sí, o sea, ¿por qué nos tenemos que casar con una sola cerveza, la misma de siempre, siendo que, por ejemplo, la Michelin Dunkel de pronto de algún otro cervecero puede ser distinta, ¿sí? Y eso es rico, eso es bueno experimentar otras cosas. Total. Claro que la experiencia cuenta mucho, ¿sí? Y la dedicación y la disciplina de los maestros cerveceros es demasiado importante. O sea, hay que tener mucha disciplina en la... Hay que ser como un monje, apuntar, escribir, o sea, tener esa paciencia de monje para hacer las cosas bien, ¿no? Esa es digamos, eso sí es una cosa importante. Doctor, nos quedan 10 minutos de live. En este segundo live, ¿qué hacemos? Vamos a darle espacio a que la gente pregunte. Listo. Vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas. Todo el mundo ya mismo empieza a hacer sus preguntas para que el doctor aquí diga acorchar. Ya saben, acorchar al doctor Mar. Cuando nosotros Córcheme. Pero prohibido, nada de preguntas de Alejandro, puede salud. preguntar todo lo que quiera. A mí no me acorchen. Pero nada de salud, no va a contestar preguntas de salud. Que si a alguien le duele algo, que vayan a... Yo le tengo la primera pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Ser cirujano o ser cervecero? Buena pregunta. Las dos son igual de difíciles, o sea, requieren años para ser un experto. Tal vez ser cirujano es un poquito más difícil porque la parte emocional es una carga pesada, o sea, si uno se le muere a un paciente, eso es duro, eso es muy duro, ¿sí? Y no es porque uno, no, digamos que no es por error humano, sino porque el cuerpo del paciente no tiene la capacidad de aguantar una cirugía grande o la enfermedad que tenía, pero uno no deja de sentirse mal, ¿sí? Porque es otro ser humano, tal vez, ¿no? Claro que si alguien se intoxica con mi cerveza, yo creo que me sentiría igual de mal. Doctor, vea, ahí con eso que dice, preguntan dos preguntas en una. ¿Están pasteurizadas y cuánto duran en la nevera? Sí, las neveras, esta cerveza sí está pasteurizada y dura en neveras más o menos, o sea, por INVIMA 6 meses. Pero yo he tenido aquí cervezas guardadas a temperatura ambiente, a 20 grados, y me han durado 1 año, sin problema. Pero la tiene guardada más de 6 meses, la verdad, o sea, le vamos Sí, a, no. a hablar. No lo, La cerveza no está- Los 6 meses, pues. ¿Cómo así que va a dejar la cerveza ahí guardada? ¿Eso acaso es para lijar? Sí, no, la cerveza no es para añejar, no. Hay cosas especiales y se le advierte al consumidor. Esta es una cerveza que se dejó añejar, pero hay que tomársela rapidito, o sea, eso no es para dejarlo guardado tanto tiempo. Aquí preguntan que por qué la cerveza de barril sabe mejor. Eso es relativo, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, como todo, pero digamos que la cerveza de barril no se puede pasteurizar, entonces se puede filtrar, pero esa cerveza solo dura 1 mes, entonces es una cerveza muy fresca, que no lleva guardada, digamos, en un supermercado 2, 3 meses, ¿cierto? Claro. Porque la cerveza sí se va degradando con el tiempo, a diferencia del vino. La cerveza sí sufre degradación por el uso de cebada. Los mismos granos hacen que sean muy susceptibles a que los sabores se vayan perdiendo con el tiempo. Entonces, claro, la cerveza de barril es súper fresca, es muy rica por eso. Aquí dicen que uno prueba cerveza artesanal y ya no quiere probar cerveza normal. Sí, Yo eso es no un efecto. soy así porque yo soy amante de la cola y pola. Muestra la que tú la tenías y vea. Vea, me tomé una ahorita. Sí, no, por eso, pero Es de gustos. esos son gustos, ¿no? O sea, ahí no hay peleas con nadie. Lo que pasa es que uno sí dice, hombre, eso tiene más, me llena más la boca, me crea más sensaciones, no se siente tan aguada,
tal vez, sí. Pero vuelve y juega. Si usted está muerto de la sed, nos hemos tomado una Corona en la playa, ¿sí? Claro. Porque es casi agua, pues, pero bueno, tiene saborcito y tiene un poquito de alcohol, perfecto. También, o sea, no puedo hablar mal. Aunque sí suele pasar eso. Que si usas azúcares adicionados en tus cervezas. No, para nada. Todo es 100% extracción de las granos, de las maltas. Y malta de cebada y malta de trigo nomás. Porque es receta alemana, ¿cuál es lo que no le explicó? Sí, claro, a diferencia de la belga. A la belga que sí le pueden añadir azúcares. Sí. Listo. De hecho, ahorita estamos haciendo una colaborativa belga y no le va a echar los azúcares, sino que la va a dejar madurar con madera. Entonces vamos a con roble. Mañana, pues, digámoslo así. Añejarla un poquitico con roble francés. Vamos a ver qué tal. Estén atentos. De una, no, claro, no, usted nos dice, de una la probamos. Yo estoy esperando, aquí una persona dice que la cerveza artesanal es deliciosa, pero que el refajo colombiano siempre es bienvenido. Yo estoy esperando que alguien se anime a hacer un refajo artesanal. No es tan bueno. Es mejor hacerlo fresco. Hacer fresco. Sí, por ejemplo, a las hermanas, yo trabajaba en la clínica del Rosario, yo les regalé cerveza de trigo, que es la más suavecita, y ellas me dijeron que hicieron un refajo con eso y que les quedó delicioso. Y yo decía, sí, o sea, la cerveza de trigo para un refajo, sí combina bien. O sea, Si tomamos mimosa en brunch, ¿por qué no tomamos refajo en brunch? Con También. cerveza artesanal, ¿por qué no? sí, ya eso puede ser una nueva campaña, refajo en brunch. Vamos a Claro, hacerlo. vamos a hacerla, ¿por qué no? Listo. Un refajo en la mañana, no hay problema, sí, suavecito, Un rico. domingo, en vez de tomar mimosa, vamos a tomar refajo con cerveza artesanal. Me Vamos parece a- buena idea. Aquí nuestro chef barista nos va a hacer un refajo. Pero con cerveza con negra. cerveza negra. Negra y café. Hicimos una con cerveza negra, Coca-Cola y limón. Y qué bueno. Rico, muy bueno. Muy bueno. Interesante. Y lo hicimos con artesanal, pensándolo bien, lo hicimos con BBC, pues, pero Con la cerveza con chapinero. Con chapinero. Sí, se puede, o sea, todo eso Es de probar. es de probar, experimentar, sí, o sea, claro, ¿por qué así no? como al que le gusta el whisky con Coca-Cola, listo, hágale, si así le gusta, tómeselo así, por Dios, o sea, no se sienta y la gente que dice, uy, eso es un sacrilegio, pues para usted es un sacrilegio, pero eso es, Pero para mí es un gusto. para mí es un gusto, ya, eso no tiene nada malo, sí. Déjenme preguntarle otra cosa, vamos a leer ahí, Alejo, por favor. Aquí dicen que cuando se inicia este mundo, se puede gestionar el tema de las botellas, cómo adquirir las nuevas y que salga rentable al inicio para no tener que usar botellas recicladas. Es como una persona que quiere empezar a hacer su propia... Bueno, entonces digamos, cambiamos la pregunta. ¿Qué le recomienda usted a una persona que quiere iniciar en el mundo cervecero como empresa? O sea, como empresa, yo pienso que hay que pasar por la etapa de cervecero casero y tener o sea, cuando uno se ve como cervecero casero comprando cada vez más aparaticos para perfeccionar el arte, es porque ya está pensando, ya tiene la mentalidad de empresario, ¿sí? Sí. Si uno hace cerveza en la casa, pues casera, digamos, porque le pareció chistoso hacerlo una vez y después de eso dice, yo quiero montar una empresa, no es el momento, ¿sí? Ensaye, perfeccione en la casa y si sí le gusta ser tan detallista y tan esmerado en eso, piense ya después en hacer esto. En la pregunta que él dice, lo de las botellas, sí les venden, lo que pasa es que con todas las cervecerías en general hay un tema de economía de escala, ¿sí? Entonces, si yo compro poquitas, me cuesta mucho, si yo compro muchas, pues me va bajando el precio. Sí, ese es un problema de escala. La distribuidora Córdoba es la que vende botellas para pues, a cualquier escala, pues puedes comprar 24 botellas nomás. Distribuidora Córdoba es la que le vende eso. Bueno, entonces ya saben, la gente que quiere iniciar a ser homebrewer, distribuidora Córdoba es un buen, digamos, proveedor para las botellas. Para las botellas. Y para insumos de homebrewer, por ejemplo, por lo menos en Medellín, está Prost Beer de Marco, no sé si lo conocen, muchos de otros, pues todos lo conocen. Claro, el de bien la cerveza. Eso, Prost Beer, a él les vende los insumos, las ollas, lo que necesite para arrancar, por lo menos para que empiece, él le enseña cómo hacer las primeras cervecitas. Es un hobby muy fascinante, muy fascinante. Claro. Aquí nos pregunta el hermano feo de James Bond, Feo 007. Nos dice, ¿cómo identificar los tipos de cerveza? Ale, Pilsen, Pale Ale, entre otras. Tomando mucho,
tomando mucho. Es como el vino, ¿cierto? Como Claro. ¿cómo es que se llama? Los sommeliers. Los sommeliers. O sea, Sí. es un tema de gusto, hay que gusto adquirido, hay que aprender a reconocer. Mejor dicho, o sea, al principio, ok, esto es una lager, esto es una pilsen, a esto sabe la pilsen, listo. Coja las referencias del estándar y después haga los ensayos a ciegas, ¿sí? Pero primero hay que tomar la cerveza y grabarse el nombre y asociar el sabor a lo que está tomando. Claro que sí. ¿Y que a qué temperatura se debe tomar? Yo aquí le digo que depende del tipo de cerveza, es la temperatura. Es verdad. Pues es muy rico tomarse una cerveza fría porque refresca. Sí. Pero si usted quiere degustar la cerveza y saber qué notas tiene, es mejor tomar a temperatura ambiente porque ahí no se oculta nada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo esta cerveza negra. Para uno empezar a hacer homebrewer, digámoslo así, cómprese alguna cerveza que le guste y tómese la temperatura ambiente, a la que le sabe. Exactamente. Por ejemplo, yo esta negra me la estoy tomando a 20 grados y ahí puedo distinguir los diferentes tonos. Pero vuelve y juega. Eso, la experiencia que es repetir, repetir. Eso es la experiencia. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo no me considero, yo soy maestro cervecero por el, digamos, denominación de la empresa, pero yo maestro, me faltan por ahí otros 10 años. ¿Sí? Yo soy muy japonés en ese sentido. Me ciño a las guías de los japoneses. O sea, hay que hacer 10.000 horas de trabajo para uno decir que uno es un experto. Así ¿Sí? tiene que ser. Entonces, tiempo y repita y ensaye y si, digamos, use la memoria auxiliar, escriba en un diario. No. Eso Bueno, es una- doctor, ya para que cerremos, recordémosle a todo el mundo dónde pueden comprar, dónde se tienen que comunicar, qué hay que hacer pues para pedir la caja de 120 cervezas de Gilberto. No, ahí sí ya le mandó 2 copas. Al 120, 2 copas, camiseta, gorra. No, a healerbravo.com. Esa es nuestra página. Nosotros la tenemos puesta. Ahí está Healer Bravo. Eso. Ahí está Healer Bravo. Pues ahí cópienlo ahí porque la diéresis no es necesaria. No, le puede dar clic ahí en el like y le sale de todas formas. Eso, ahí le sale todo, le sale la página de Instagram. Nosotros, más adelante con Beer Travelers también. Yo creo que vamos a hacer una. Ahí pueden encontrar toda la información. Perfecto. Ahí están los teléfonos, todo. A todos muchas gracias por estar en el live. Esperamos la otra semana, otro jueves vamos a tener con otra cervecería, con Folklore, que no sé si todo el mundo la conozca, pero no la conocen para que estén en el live pendientes y nos vemos. Doctor, muchas gracias por todo. Muchas gracias. La cerveza buenísima, como siempre, la copa hermosa, todo. Hey, Prost, vamos a terminarnos esta cervecita. Pero yo ya me la terminé, doctor, yo no yo sí, puedo. no, Entonces, no, Alejandro lo va a hacer con usted. Hablé demasiado. Doctor, buenísimo, nos hablamos. Vale, pues, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.